Hola, ya estoy viendo la pantalla. Hicimos este modelado procedural ya de hace un mes o así en la anterior masterclass y lo que voy a hacer hoy es repetir algunas de las cosas porque gustó bastante esa masterclass, según me dijeron, y fue bastante de interés bastante general. Voy a repetir algunas de las cosas que hice aquel día, pero como digo, vamos a darle un poquito más allá y vamos a hacer cosas nuevas, distintas maneras de hacer las cosas. Vamos a utilizar un poquito de código, por eso decía que no va a ser una masterclass muy indicada para beginners, pero bueno, normalmente no me gusta mucho hacer cosas para totalmente principiantes para que no os aburráis. Y bueno, en el caso de que a alguno le guste, pues me imagino que será fácil de comprender y si no, pues en el chat me ponéis los comentarios que tengáis. El environment conmigo es totalmente procedural, puedes variar todo, desde el número de tablas del puente, la curva del puente, bueno, se puede ver desde aquí. No, lo voy a hacer todo desde cero, siempre suelo hacer las cosas de cero, o sea que no os preocupéis que no hay problema. Por ejemplo, aquí el puente está aquí, ahora lo voy a hacer como digo todo desde cero. Podéis variar la altura a la que se coloca el puente desde donde está el buen aquí. Mirad la curva del puente, tarda un poquito en refrescarse, porque tiene mucho contenido. No, de hecho, podríais dar el puente para que lo veáis solamente el puente y no todo el environment. Ahí está el puente, con unas vetas que vamos a hacer también en Bobs, ahora lo veremos. Puedes controlar toda la forma del puente, como digo, el número de tablas, que hay bastantes. Pues desde aquí le puedo decir cuántas tablas tenemos, más o menos, fijaos, más grandes, más pequeñas. Y voy a hacerle un poquito menos. Eso es lo que hicimos, como digo, en el capítulo anterior. Voy a empezar from scratch desde el principio. Voy a quitar esto de aquí y vamos a hacer todo desde cero. Vale, vamos allá. Lo primero que os digo ya, como os he dicho, vamos a hacer este environment, lo primero el terreno, pero vamos a hacer no solo como lo hice la otra vez, que es utilizando pues, de una manera más sencilla, voy a complicarlo un poquito más y para que veáis la potencia que tiene Houdini a la hora de generar terrenos. Bueno, para generar terrenos principalmente se utiliza dentro de Houdini los hayfields. ¿Vale? Si vemos hayfield, tenemos los hayfield, a este hayfield que realmente es un volumen 2D, no voy a entrar mucho en detalles muy técnicos, pero básicamente lo que tenemos es un atributo de height, es un volumen de height que tú puedes manipular para generar terrenos. Es muy sencillo, tú metes un hayfield noise y simplemente con eso ya puedes generar un terreno y jugar con distintos tipos de terrenos. Relativamente sencillo, luego esto tiene infinitas posibilidades, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer nosotros no es utilizar hayfields para generar estos terrenos, sino vamos a utilizarlo con Bobs. Vamos a hacerlo un poquito más, todavía mucho más procedural y absolutamente controlable. Pero lo que vamos a hacer es partir de una grid, tal cual hice la otra vez. Esta pequeña primera parte va a ser igual que la otra vez, pero lo que viene después va a ser distinto. Una grid, por ejemplo, de 20 por 15 y voy a hacer, por ejemplo, que sea de 200 por 200 o 500 por 500. Y las por columnas, ¿vale? Esa es la resolución de la grid, para que tenga detalle. ¿Veis? Aquí tengo 200 por 200, 200 por 200. Vale, con esto me vale. Vale, lo que voy a hacer primero es generar ese terreno. Para generar el terreno podemos hacerlo sin hayfields. Realmente hayfields lo que utiliza por debajo, cuando hace eso que acabáis de ver, generar un terreno, utiliza noise. ¿Vale? Un noise son patrones en blanco y negro, donde hay blanco desplaza hacia arriba, donde hay negro desplaza hacia abajo y donde ese gris se queda donde está. Y eso te genera esos patrones de terrenos que son muy, muy personalizables, muy potentes dentro de Houdini. Hay otros softwares que lo hacen también, como Wall Machine o Gaia o otros softwares, pero Houdini para generación de terrenos es muy, muy potente y cada vez lo es más. Entonces, como digo, vamos a partir de esta grid y vamos a hacer algo similar con Bobs, pero todavía más controlable. Voy a hacer un point Bob. Point Bob es una manera de escribir código para todos aquellos que no sepáis nada de Houdini. Los point Bobs son... El que no sabe nada de Houdini se va a volver loco. Sí, probablemente se vuelva loco. el que no sepa nada de Houdini se va a volver loco, como dicen por ahí. Como digo, point Bob es una manera de escribir código de manera visual, ¿vale? Es una especie, podríamos llamarlo una especie de blueprints en Unreal que puedes escribir, o sea, codificar sin escribir código. Pues point Bob es lo mismo, es una manera de escribir Vex, pero sin tener que escribir una sola línea de código. Entonces, con Bob, pues, realmente lo que tengo aquí son unas entradas de unos atributos como la posición, la velocidad, la edad, un montón de cosas que tú puedes manipular. Por ejemplo, desde aquí puedo manipular la posición de mi grid, que es lo que voy a hacer. Voy a utilizar un noise para manipular la posición de la grid. Si yo quiero manipular solo la posición en el eje Y, en la posición son tres ejes, X, Y y Z. Si solo quiero que se me desplace mi geometría en el eje Y, tendré que coger directamente solo el eje Y. Para eso tenemos un nodo dentro de los point Bob que se llama vector to float. Vector to float te permite aquí sacar cada eje por separado. Esto es X, esto es Y y esto es Z. Vale, entonces
ponemos la posición, desde aquí ya puedo sacar y ya podría empezar a manipularlo. Por ejemplo, igual que lo que hace Bobs por debajo, esto es más o menos lo que acaba, o sea, Bobs, Hayfields por debajo, lo que acabáis de ver del terreno, lo puedo hacer simplemente añadiendo aquí un add. Esto, como veis, solo cojo la posición en i, coloco un noise, puedo crear un montón de tipos de noise, uno de los más convencionales es el turbulence noise, y este noise, como es una dirección lo que quiero variar, lo ponemos en 3D noise, porque si no 1D solo se variaría una dirección, 3D noise, y esto, bueno, en este caso que solo va a ser el GI, podría ser un 1D noise, en este caso nos daría igual, pero bueno, lo voy a poner 3D, y yo coloco ese noise, lo sumo a mi posición en el eje Y. Y el resto de las posiciones, tanto X como Z, se queda igual, para que mi grid no se modifique en esos ejes. Para ello, vuelvo a montar mi vector de posición con un float to vector. Esto vuelve a componer mi posición tal cual estaba, pero modificando el eje Y. Cojo X, cojo Z y se queda tal cual estaban X y Z. Aquí lo he descompuesto en X y Z. Aquí monto X. ¿Tiene alguien el micro por ahí que se está oyendo? No sé si podéis silenciar los micros. Se está oyendo por ahí algo de fondo. No sé si será la que dijo que si alguien no sabe nada de Houdini que le iba a pasar mal. Bueno, ahora ya parece que no sé nada. Lo que os digo, cojo la posición en I, le añado un noise y esa posición en I va a ser mi nueva posición en I, pero la posición en X y en eje Z se quedan como están. Si yo esto se lo añado ahora a, lo paso como posición final, paso aquí, veis que se modifica ya mi terreno, en este caso mi grid. Voy a dar un poquito más de resolución, desde aquí, 500 por 500, ya tengo más resolución en mi terreno. Ya puedo empezar, puedes poner todos los parámetros de este noise y manipularlo desde fuera, con botón derecho en el propio nodo y dándole a Box Options, Create Input Parameters. Eso me expone todos los valores del noise para poder controlarlo desde fuera. Ya puedo empezar a tocar todos los valores y ajustarlo a lo que a mí me venga bien. Por ejemplo, voy a bajar la frecuencia, voy a dejarlo, por ejemplo, así. Así me batería. Y ya tengo un patrón más orgánico que podría ser de un terreno. Puedo variar el tipo de noise desde aquí, por ejemplo, Original Perlin, veis, me da otro tipo de noise distinto. Hay un montón de noise que podéis utilizar, ¿vale? Cada uno, unos más agresivos, otros menos agresivos. Depende de lo que queramos, depende del tipo de terreno que queramos generar. Podemos utilizar un Perlin, en fin, el que más, ya un poco, el que más os guste. Lo que voy a hacer es una manera también, ahora que ya tengo mi terreno, voy a generar un río. Aquí, vamos a generar un río y vamos a desplazar esa geometría hacia abajo para que se quede el surco del río. Y luego vamos a hacer esto de manera más procedural. Como digo, lo hicimos en esa masterclass bastante procedural, pero voy a ir un poquito más allá y vamos a hacerlo todavía más procedural y más potente. Vale, entonces, lo que hago es coger una curva, voy a coger una curva, esto me permite crear curvas directamente en la pantalla pintando. Yo le doy espacio y al 2, esto se pone en la vista top, es en la vista desde arriba. Y aquí yo puedo generar ya, selecciono mi nodo curve, doy a intro en el viewport. Hay veces que este nodo hay veces que se buguea, espero que no se vaya. Uy, a ver qué ha pasado. Vale, a ver. Doy a intro, pongo esto en template. Mi nodo, para dejar un template y que se vea dónde está mi grid, pero sin verse el terreno tal cual, doy aquí al botón rosa y se me ve un template. Esto está ahora yendo un poquito lento, no sé la razón. Vamos a ver si me deja pintar. Doy a intro, vale, ahora me deja pintar ya. ¿Veis? Con mi curva tengo el template donde está mi terreno y puedo empezar a pintar mi curva tal cual. Voy a pintarla, por ejemplo, desde aquí. Empiezo a pintar, pinto, 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 pinto y pinto. Eso va a ser mi río. Mi río no procedural, ¿vale? Porque es una curva que acabo de pintar yo a mano. Esta vez lo voy a hacer todo procedural hasta el río. Pero bueno, de momento no lo voy a hacer procedural. Voy a darle espacio ahí al 1. Ya se me vuelve a la vista que yo quería, a la vista frontal. ¿Esto tiene algún problema? No sé si es porque tengo mucha geometría. Voy a quitar un poquito de geometría desde aquí. No sé que tenga. Ha sido desde que he dado a 200 por 200. 200 por 200. Vale, lo voy a dejar así mejor para que no tengamos problemas de identitud. Vale. A ver, ahora. Hide other objects. Vale, se está moviendo el tu terreno también, yo creo. Ahora. Vale. Esto. Voy a crearme una nueva Scene Viewer que parece que tiene algún conflicto. Vale, hide other objects. No termina de ir todo el ruido que me gustaría. Tiene como dos gritas ahí creadas. Esto tiene algún... O sea, como bugueado, ¿eh? Es un poco raro.
Esto está bien. Vale. Bueno, voy a seguir así. Extraña tanto que esto esté... Bueno, si veo que empieza a ir lento, es reinicio. Vale. Bueno, vamos a seguir desde aquí entonces. Creo una curva, ya la tengo aquí creada. Y lo que voy a hacer es utilizar esta curva para transferir el color desde mi curva hasta mi terreno y hacer un desplazamiento de la geometría, como digo, crear una máscara donde afecte esa máscara, ese terreno se va a desplazar hacia abajo y donde esa máscara sea negra, el terreno no se va a mover. Para ello, cojo un nodo de color, este terreno va a ser de color negro, 0, 0, 0. Vale, mi terreno ya es negro y puedo transferir, puedo crear un color aquí en mi curva blanco, tabulador color blanco, esto es blanco, y hacer un attribute transfer, hacer una transferencia del color. Este nodo me permite hacer transferencias de atributos desde una parte del setup a otra parte del setup. En este caso lo que voy a hacer es transferir el color blanco desde mi curva hasta mi grid, en este caso mi terreno. Voy a transferir desde aquí, pero antes de transferirla, si yo me voy al nodo de color y activo mis puntos, en el viewport veis que solo tengo esos pocos puntos. Lo que voy a hacer antes de nada es hacer un resample. El resample lo que hace es crearte más puntos donde tenías esos pocos puntos. Como veis, solo tenía unos poquitos puntos y ahora al dar un resample tengo muchísimos más puntos. El resample lo que hace es también se carga un poco la organicidad del río. Tengo también la manera de que no lo haga es poniendo aquí thread polygon as y pongo subdivision curves y ya me crea perfectamente, me respeta la curva que yo traía de antes. Y transfiero el color. Por defecto, cuando transferimos el color, se transfiere a toda la grid, porque coge el color de aquí que es blanco, coge este color, coge lo de aquí, este color que es blanco y lo transfiere a toda la grid que es negro. ¿Por qué lo transfiere a toda la grid? Porque el attribute transfer, por defecto, tenemos aquí que transferimos, le podemos transferir, decirle qué atributos queremos transferir, voy a elegir solo el color, y aquí le podemos decir la distancia. Fijaos que la distancia está a 10. Como esta grid mide igual, creo que son 10 unidades lo que mide, 20 por 15, lo que hace es transferirlo a toda la grid. Si yo bajo la distancia de transferencia, veis que ya solo tengo una pequeña zona donde transfiero y aquí es donde va a estar mi río. Puedo proceduralmente decir lo ancho que va a ser mi río. Lo malo es que si yo transfiero directamente desde aquí el color, tengo unos bordes muy duros. Por eso el attribute transfer te permite transferir atributos de una manera mucho más suave. ¿Vale? Yo aquí tengo un atributo de color, aquí otro atributo de color y lo transfiero pues de manera muy contrastada. Si quiero que no sea tan contrastada, puedo jugar con el blend width. Bajar esto al máximo, el distant threshold, por ejemplo, a 0.1, que ni se ve, y subir el blend width. Y al subir el blend width, fijaos, ahora sí que tengo un fall-off, ¿vale? Tengo un gradiente que va desde donde está la curva totalmente blanco a donde no hay curva, va degradándose hacia negro. Y eso ya me va a dar un degradado que me va a venir fenomenal para hacer luego el desplazamiento del río en este caso. Vale, ya tengo esa máscara. Podemos generar máscaras de manera siempre utilizando colores, transferencia de colores y un montón de técnicas para crear máscaras. Ahora veréis alguna más. Pero esto es súper potente porque yo puedo coger el color en otro point bob y solo que me afecte a las zonas del color blanco. Vais a ver cómo. Si cojo un nuevo point bob, lo conecto. Esto va súper lento porque tiene algún problema. Se ha quedado como bugueado. Vale. Entonces, si quiero solo que me afecte a la zona donde hay blanco, desde aquí tengo el color. ¿Vale? El color son 3 componentes, RGB. Cuando tienes un color desde que sea totalmente blanco, negros o grises, los 3 ejes RGB, voy a abrir el PicPen, que me gusta mucho pintar, aunque lo hago fatal, los 3 ejes tienen el mismo valor cuando tienes un color gris, blanco o negro. Si tienes un color blanco, los 3 valores son RGB, que es un color, ¿vale? R es 1, G es 1 y B es 1. Ese es el color blanco. Color negro, 0, 0, 0. Color gris neutro, 0, 5, 0, 5, 0, 5. Entonces yo aquí puedo extraer desde mi point bob solo coger el color uno de los ejes. No me hace falta los 3. Aunque coja, por ejemplo, el canal rojo, me vale, porque los 3 son iguales. Puedo coger cualquiera de ellos. Y esto va a actuar de multiplicador para que solo me afecte lo que voy a hacer lo siguiente a la zona donde tengo color blanco. Matemáticamente blanco es 1. Negro es 0, con lo cual todo lo que multiplique por blanco se va a modificar, todo lo que multiplico en negro se va a quedar como está. Vale, entonces, ¿cómo voy a modificar esto? Lo que voy a hacer primero es hacer lo de antes. Voy a coger mi posición y voy a añadirle, voy a hacer un add y le añado un valor, un multiplicador. Lo voy a quitar esto de aquí un segundo, que no me va a hacer falta. Podría coger los 3 colores o cogerme uno, ¿vale? En este caso me da igual. Puedo multiplicar esto por un valor, multiply, y decirle
crearme un parámetro. ¿Cómo creo un parámetro que voy a poder controlar desde fuera del point, desde aquí? ¿Cómo lo hago? Le doy a botón central del ratón y le digo Promove Parameter. Eso me crea un parámetro, esta pestañita de aquí, que yo puedo decirle por aquí, por ejemplo, altura. Y aquí le llamo también altura. Le doy un valor por defecto, le voy a poner un valor por defecto de 1, por ejemplo, de -1, en este caso porque voy hacia abajo. Y un valor que va a ir entre -10 y 0, por ejemplo. Y eso es mi rango. Y esto se lo añado a mi posición. Pero antes de añadirlo, aparte de multiplicarlo por este valor de height, lo voy a multiplicar también por o sea, este color va multiplicado por esta height, la voy a desplegar con doble clic, y esto ya va añadido a mi posición. Y si yo esto se lo añado a la posición, fijaos, ya me lo desplaza. Y puedo elegir cuánto lo desplaza. Si yo subo este valor, lo desplaza más hacia arriba. Si lo bajo, lo desplaza más hacia abajo. Ahí lo tenéis. Me lo he desplazado demasiado. Bueno. Vale, fijaos que en este caso lo está añadiendo a los 3 ejes, que es lo mismo que me pasaba antes. ¿Vale? Por eso puedo hacer lo mismo que he hecho antes, que esto solo se añada al eje y coger un vector to float y que solo esto lo haga en el eje Y. Eje Y y los otros los dejo como están. Un float to vector, float to vector, y los dejo este como está, el I es el que modifico y ya a la posición. Y ya tengo lo mismo que antes, que solo se modifica la posición en I. Ya podría empezar a bajar aquí el valor, por ejemplo, -1, y ya solo tengo mi río modificado en -I. Bueno, esto es como lo hicimos el otro día. Podemos generar un patrón de un río directamente de esta manera, simplemente con máscaras. Voy a borrar el color con un atributo delete y voy a decirle que borre todos los atributos. Para que borre todos los atributos de color y todo lo que tiene, puedo marcar aquí el delete non-select. Eso me va a borrar todos los atributos que tengo. Voy a guardar un segundo. Sí, lo voy a guardar en el escritorio. Desktop. Voy a decirle procedural modeling masterclass, versión 2. Vale. Y lo voy a volver a abrir, porque esto tiene algún fallo esta escena. Vale. Nada, es del propio. Vale. Voy a iniciar de nuevo. Porque se ha quedado bugueada y me está yendo bastante mal. Así que mejor reiniciarlo y empezamos desde el principio, o sea, desde donde nos hemos quedado, porque si no va a empezar a ir mal y... sí, igual. Aquí tengo mi terreno. Esto, no sé, esto de aquí no se debería de ver. ¿Vale? Esto es como si hubiese dos terrenos juntos. Y no debería. A ver, voy a crear una nueva grid. Claro, se está como duplicando todo. Si veo que sigue yendo mal, ya veremos a ver qué hacemos. Vale, yo tendría mi terreno, que no deberían verse estas líneas tan raras, pero ya podría empezar a tocar de manera procedural mi río. Desde aquí tengo la altura, podría decirle -2, por ejemplo, y ya puedo empezar a controlar la altura del río. Vale, eso en cuanto a la manera que lo hicimos la última vez. Creando una máscara, cogiendo esa máscara, multiplicando esa máscara por una altura en el eje negativo en -i, nos permite desplazar la geometría y crearnos un terreno de esta manera. ¿Verdad? Esa es la manera que lo hicimos. Lo voy a hacer, voy a ir un poquito más allá y vamos a utilizar técnicas también procedurales para hacer, por ejemplo, acantilados, otro tipo de cráteres, etcétera, otro tipo de modelados procedurales. Voy a coger de nuevo una grid, voy a hacerlo esta vez en un nuevo GeoNode. Mira, aquí se ve bien. Vale, voy a quitar esto, voy a crear un GeoNode nuevo y me voy a crear una grid para que veáis otras maneras de hacer esto. Vale, aquí parece que no tiene problemas. Vamos a ver si sigue bien. 10 por 10, por ejemplo, y aquí 200 por 200. Bueno, en este caso lo que voy a hacer es un point bob. Fijaros lo potente que es esto. Yo puedo colocar también un point bob aquí. Point bob. Y este point bob, por ejemplo, puedo decirle que me coja un noise. Si yo aquí le digo, añádeme, cojo, antes de añadirlo, puedo coger también un solo componente, ¿vale? El eje X, por ejemplo. Puedo decirle, cógeme el eje X, en vez de hacerlo así, vector to float, que es como lo hemos hecho antes. Otra manera de hacer esto es con get vector component. Get vector component es otro nodo que me permite
escoger qué componente quieres. Tienes un vector de posición que tiene X y Z, pues aquí le puedes coger cualquiera de ellos, por ejemplo, el componente en X. Y puedes con esto fitear, poner otros valores o pasarle estos datos a una rampa. Fijaos, si yo le paso esto a una rampa, las rampas pueden ser de color o pueden ser float, o sea, spline ramp, que son curvas directamente, y esto se lo puedo dar a la posición en el eje Y también, como hemos hecho antes. Puedo hacer un float to vector, volver a componer mi vector, y se lo paso al eje Y. Como está en el eje 0, voy a modificar el eje Y, y lo que hago es cojo mi posición y le añado a mi posición esta nueva curva. Ahora repito esto. Si no, va a ser difícil de seguir. Vale. Y ya puedo desde aquí, fijaos, puedo controlar esto. Mirad, esto es súper potente. Puedes controlar, en este caso, si yo quiero hacer, ahora vamos a hacer una especie de acantilado aquí. Puedo controlar esa curva desde aquí. Lo que estamos haciendo, recapitulando un poco todo esto que he hecho, primero, en esta parte de aquí, vector component, te quedas con un componente de tu. Es lo mismo que vector to float, te quedas con cualquiera de los componentes, por ejemplo, X y Z. Lo que pasa es que aquí se lo dices directamente. Oye, quédate con el eje X. ¿Veis? Por eso estoy modificando esta geometría en el eje X. Se lo pasamos una rampa y esta rampa, fijaos, las rampas van entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Y yo remapeo ese valor de la rampa, aquí extraigo, le digo que solo me coja el valor en el eje Y se lo añado en este caso a mi grid, y por eso me hace esto. Me hace esto directamente porque no está bien remapeado. Si estuviese bien remapeado, ahora lo vais a entender mejor qué es esto de remapear y qué es cómo controlar, en este caso, la forma de esta grid directamente desde Box. Le puedo decir aquí, antes de remapear las rampas, lo que deben coger siempre es un valor entre 0 y 1. Aquí, cuando yo obtengo el eje X, no va de 0 a 1, va desde, en este caso, si la grid mide 10, va desde -5, en este caso, ¿cuánto mide la grid? Va desde 0 a -5 y desde 0 a 5, ¿vale? O sea que mide 10 en total. Yo para remapear bien este valor tendría que poner un fit range. El fit range me permite coger un antiguo mínimo y un antiguo máximo y ponerlo en un nuevo mínimo y un nuevo máximo. Cojo mi valor en el eje X, ¿vale? Es decir, este valor de aquí, que va entre -5 y 5. Entonces aquí le digo, oye, que mi valor en el eje X va de -5 a 5. Y tú me lo pones entre 0 y 1. Y como la rampa coge entre valores entre 0 y 1, lo coloco. ¿Y esto qué hace? Que ahora mismo, si yo tenía un valor que va entre -5 y 5 y yo le digo que ahora va entre 0 y 1, lo que antes era -5 ahora pasa a ser 0. Y lo que antes eran 5 ahora pasa a ser 1. Con lo cual ahora va de 0 a 1. Y si yo este valor de 0 a 1 se lo cojo una rampa, que esta rampa sí que va entre 0 y 1, entre 0 y 1, quiere decir que esta parte de aquí corresponde a esta parte de la curva y esta parte de aquí corresponde a esta parte de la curva. Con lo cual yo ya puedo directamente, tal cual está, irme aquí y variar. Mirad, perfecto. Ahora sí que esta rampa se corresponde exactamente con lo que está ocurriendo en la pantalla. Voy a borrar el este. Yo puedo modificar ahí, mirad, y puedo controlar perfectamente la forma de esa grid. ¿Habéis visto? Porque está perfectamente remapeado. Si no lo remapeas bien, como estaba antes, que no lo he tocado con un fit, se quedaba en el medio esa curva porque no estaba bien remapeado. Si yo empiezo a tocar el remapeo y no es exacto, en este caso de -5 a 5, y esto empieza a no ser exacto, varío la posición de mi grid. ¿Veis? Puedo remapearlo desde aquí, por ejemplo, hasta 1. Puedo variar. Ya no sería perfecto el remapeo. Lo puedo hacer así o puedo directamente dejarlo como estaba inicialmente, que es sin el fit. Y me daba este resultado y la curva la voy a dejar como está. Por defecto, control, botón central del ratón me la pone por defecto. Vale, aquí de momento no tengo nada, solo esto carece de interés, no tengo nada más una especie de salto aquí, pero puedo hacer que esto se convierta en una especie de acantilado. Simplemente, ya veis cómo podéis controlar directamente desde aquí, todo lo que es la posición de la grid. Si yo aquí, en vez de pasarle, cuando yo cojo aquí el componente en vector componente en X, antes de coger la posición en el eje X, que realmente está cogiendo la posición de la grid en el eje X, si yo le añado un noise, vas a coger la posición, pero modificada. Entonces yo cojo la posición, le añado de nuevo un turbulence noise, como hicimos antes, se lo añado desde aquí, voy a ponerlo en free vector y se lo paso. Perfecto. Y esto se lo paso al vector component. En vez de pasar la posición limpia, la paso a la posición modificada con un noise. Esto va a hacer lo siguiente. Perfecto. Ahora sí, ya tengo una especie de acantilado controlado desde un noise, botón derecho. Le digo,
parameters and channels, o sea, perdón, box options, create input parameters. Voy aquí y puedo desde aquí controlar ya la frecuencia de mi noise, como quiere ser la amplitud, fijaos cómo lo controlo. Y puedo, por supuesto, controlar dónde va a estar el acantilado, la forma que va a tener, si va a estar más acá, más allá, o puedo controlar todo. Y puedo remapearlo, como hicimos antes, puedo poner el feed. Y utilizar el feed es poner también estos parámetros y utilizar el feed para decirle dónde queremos la inclinación que queremos que tenga esta especie de acantilado. Podemos jugar con ello. De hecho, podemos exponer estos parámetros también. Este de aquí, el mínimo promote parameter y el máximo promote parameter. Te vas fuera y desde aquí controlas todo. Cómo va a moverse mi acantilado. Desde aquí el noise, la frecuencia, puedes controlar absolutamente todo. Eso es lo potente que es esto para generar patrones de terrenos o otro tipo de environments. Vamos a ir todavía un poquito más allá. Esto es para que veáis lo potente que puede llegar a ser esto. Pero vamos a ir todavía un poquito más. Vamos a coger una curva, pero esta vez la vamos a hacer procedural. Mi río va a ser procedural. ¿Cómo hago que sea un río procedural? Antes lo he pintado directamente aquí. He pintado una curva y eso nunca es bueno hardcodear las cosas. Es decir, que esto tenga que ir a mano. Yo odio las cosas a mano y me gusta automatizarlas. Entonces voy a crear una línea, una line. Esta línea va a ser igual de grande que mi grid. Para ello pongo el template de mi grid. Lo que hago en esta línea es decirla, en vez de en el eje Y, va a ir en el eje, este es el eje Z, o sea, en el eje Z, 0, 0, 1. Esa es la dirección en el eje Z. Vale. Para poner esta línea en el centro, veis que está desde 0 hasta el 1, para ponerla en el centro, lo que hago es coger la len, botón derecho, pues tengo que referenciar un canal, botón derecho, copy parameter, lo pego aquí arriba, botón derecho, paste relative reference. Cuando hago eso, este campo de aquí coge el valor de este campo de aquí, pero puedo además decirle, por ejemplo, que me lo divida entre -2. Eso hace que me lo coloque justamente en el centro. Y esta línea da igual lo que mida, que siempre va a estar en el centro de la escena. ¿De acuerdo? Ahora puedo hacer que mire exactamente lo que mide grid, que creo que era 10. Y ya mide exactamente lo que mide. Vale. Esta curva solo tiene estos puntos. Podría resamplear estos puntos como hemos hecho antes para dar más información a la curva. Le voy a dar un resample. Y esto me crea más puntos. Y desde aquí, esta es la distancia, este len de aquí del resample, es la distancia entre cada uno de los puntos. 0.1, puedo hacer que sea más distancia. Cuanta más distancia tenga, menos puntos va a haber. Fijaos que se resamplea en función de los puntos que yo quiera. Esa len mide cuántos puntos voy a tener. Tengo esa curva con esos puntos y lo que voy a hacer es modificar esta curva proceduralmente. Esto me va a valer para un montón de cosas. Para generar columnas, ahora vais a ver lo útil que es esto para mogollón de cosas. Voy a poner un Wrangle y voy a manejar todos estos puntos con una curva. Además, este Vex siempre es el mismo y es muy, muy, muy útil. Lo que hago es generarme aquí un valor float, lo llamo, yo lo suelo llamar pt01 y le digo que float arroba pitinam partido, os voy a explicar todo esto, aunque por si hay alguien que no sepa nada de esto, numpty, -1. Y le pongo paréntesis. Y aquí una coma. Vale. ¿Qué es esto? De float pitinan partido de arroba numpty -1. Cuando yo tengo una curva, tengo un pitinan. ¿Pitinan qué es? Pitinan es un atributo que Houdini entiende por debajo, que lo que hace es dar un valor entre 0 y el número de puntos que tenga. Si tengo este punto sería el 0, el 1, el 2, el 3, 4, así, hasta el número de puntos que tenga. Si tengo 100 puntos, pues este sería el punto número 100. Ese es el pitinan, ¿vale? Y Houdini sabe perfectamente, identifica cada punto con un pitinan. Este Wrangle es una forma de escribir código que realmente, para entenderlo bien, que hay gente que no sobre todo cuando se está empezando, que no sabe muy exactamente lo que hace en Wrangle. Lo que hace en Wrangle es itera, de hecho por eso te lo pone aquí, run over points. Pasa por cada uno de los puntos, si yo tengo 100 puntos, va a pasar por cada uno de ellos y va a ejecutar lo que yo le ponga. ¿Vale? No lo hace a la vez, es como un bucle que va pasando por cada uno de los puntos y ejecutando el código que yo le ponga. Entonces, ¿qué va haciendo en este caso el bucle? Hemos dicho que el pitinan es el número de cada uno de los puntos, 0, 1, 2, 3, y el numpt, esto de aquí, es el total de puntos que tengo. En este caso, si tengo 100, pues sería el numpt es 100. Con lo cual, ¿qué pasa aquí en este Wrangle? Si yo cojo cada uno de los puntos y lo divido, en este caso el punto 0, y lo divido entre el número de puntos que tengo, que es 100 menos 1, porque empezamos en el 0, por eso es 100 menos 1, del 0 a 99, 0 entre 99, me da un valor de prácticamente 0. ¿Vale? Y este gradiente... Oh, alguien ha puesto el audio. Luego,
el punto 1, 1 entre 99, pues nos daría un valor entre, por ejemplo, 0.01. Así sucesivamente, va subiendo este gradiente. Cuando llegamos al punto número 50, 50 entre 100, pues tenemos un valor de 0.5. ¿Vale? El gradiente va subiendo de 0 a 1. Es decir, esta expresión de aquí nos permite obtener un valor entre 0 y 1. Lo que les gusta a nuestras rampas, ¿vale? Acordaros, nuestras rampas les encantan los valores entre 0 y 1. Entonces, si yo creo un valor que este punto de aquí se correspondería con un valor de 0 y este punto de aquí se correspondería con un valor de 1, ya puedo remapear esta curva en una rampa, tal cual he hecho el terreno. Vemos que la técnica y la filosofía es la misma. Tú puedes volcar cualquier información, en este caso a un valor entre 0 y 1. Va de 0 a 100, si yo pongo aquí el número, fijaos, no va de 0 a 100 porque no tengo 100 puntos, miren, de 0 hasta el 40. ¿Vale? O sea que tengo 40 puntos, va del 0 al 40. El total de puntos es 40 y el primer punto es el 0. Si yo esto en vez de decirlo así, le creo un atributo, f arroba, ¿vale? Esto es una variable, el tipo de variable y el nombre de la variable que yo creo. Si hago esto, f arroba ya no es una variable, es un atributo. ¿Qué tienen de bueno los atributos? Lo primero es que los atributos pasan en la red de nodos para abajo, es decir, el siguiente nodo que yo ponga va a conocer este atributo. Si pongo una variable, no. Y otra cosa buena es que yo puedo aquí ver su información. Como podéis ver, tengo que el punto 0 vale 0, el piti01, el atributo que acabo de crear, vale 0. Y según voy subiendo el número de puntos, hasta el 40 va subiendo su valor, 0,3, 0,4, 0,5, 6 y 1. Ya tengo una rampa que va entre 0 y 1, perfecta además, desde 0 a 1. Y ya puedo, entonces, con esa información, remapearla en una rampa. Decirle a esto, voy a crear mi rampa, float rampa, por ejemplo, y mi rampa va a ir entre, o sea, mira, para crear una rampa con código CH de canal, CH quiere decir channel en inglés, RAM. Aquí le pongo qué nombre quiero dar a mi rampa, por ejemplo, voy a decir posición en Z, y aquí pongo el valor que quiero remapear en esa rampa. Tiene que ser un valor que vaya entre 0 y 1 para que esté perfecto, igual que hicimos en el POP. ¿Qué valor tengo? ¿Cómo puedo lograr ese valor entre 0 y 1? Como lo hemos hecho antes, dividiendo cada número de puntos entre el total de número de puntos. Y si le pongo aquí piti01, ya tengo un float myram, ¿vale? Que si yo despliego aquí, para desplegar este canal que acabo de crear, le doy a este botoncito. Vale, y este valor por defecto no hace nada. Yo estoy generando el valor, pero no estoy modificando nada. Si quiero modificar, por ejemplo, la posición en el eje X, para que mi río tenga valores por aquí y se genere un valor, o sea, una curva, lo que hago es le digo, oye, mi posición en X va a ser igual a myram. Y ya mirad, ya está leyendo perfectamente la curva. Como os dije, el punto número 40, a ver que pongo los puntos, el número 40, ¿qué vale? Hemos dicho que el punto número 40 al generar la rampa vale 1 y el punto número 0 sigue valiendo 0, de 0 a 1. Este coge una unidad y ese se queda donde está. Pero yo ya puedo manipular esta curva perfectamente desde aquí. Puedo coger ambos, este primer valor y este último valor, y decirle que en vez de lineal, que no me va a dar un comportamiento orgánico de río, le voy a decir que sea, por ejemplo, un B-spline. Y al ser un B-spline ya lo que yo empiezo a hacer va a ser orgánico. Por ejemplo, puedo decirle que los extremos del río, que estoy cogiendo los valores, que los extremos del río estén en la punta, puedo empezar por ejemplo, un valor de 0 también, para que no se mueva, y ya puedo empezar a poner aquí valores, fijaos, valores que sean incluso negativos. La posición, el valor, mirad, y puedo empezar a generar ya esa forma de río, pero ya tengo un río que es procedural. Ya no tengo un río, pues puedo controlar mi curva, aquí que vaya, mirad. Perfecto, ya puedo empezar a tocar. Esto ya es súper potente, porque ya no necesitas ir a mano, pintarla, ya tengo un río que es totalmente procedural. De hecho, este mismo río lo podríamos utilizar en la otra curva, lo que hemos hecho. Voy a hacerlo para que lo veáis, control C, me vengo a la geometría que hemos hecho antes, y en vez de utilizar una curva pintada, le paso mi curva generada. Aquí, y lo pongo. Aquí me falta el color, se lo paso, y mirad, ahora tengo un río, pero este río ahora lo controlo desde aquí. Y puedo decirle, despliego esto aquí, y puedo empezar a tocar los valores, decirle que aquí tengo un valor más alto, y se empieza a modificar, digamos, mi río de manera procedural. ¿Dónde está? Y aparte puedo variar también el eje. Fijaos lo potente que es esto. Voy de nuevo a mi Geo3, ya tengo mi curva, y aquí tenía mi terreno. Bueno, voy a hacer ahora otra versión de este terreno más potente. Vale. Ya tengo mi río y tengo mi curva. Voy a empezar ahora a crear mi terreno. Voy point pop otra vez. Conecto mi grid. Y voy a pasar esta curva en el segundo input.
paso y despliego mi grid. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a generar lo mismo que antes. Vamos a hacer un terreno más orgánico, como con piedras, etcétera. Vamos a coger la posición, como siempre, y esa posición la vamos a modificar. Lo primero que hago es pasarle un turbulence noise. Los turbulence noise siempre, o sea, los noise generalmente no siempre cogen la posición como valor para dibujar ese noise, porque al fin y al cabo un noise es un patrón en blanco y negro, necesita una posición para dibujarse, y lo que hago es a mi posición le añado este noise. Vale. Ya tengo mi posición. ¿Qué más voy a hacer? Voy a mirar la distancia que hay desde cada uno de los puntos de mi grid a esa curva que yo acabo de pintar. Tengo una curva y unos puntos y aquí tengo un terreno. Vamos a ver la distancia. Si yo muestro mi terreno, cada uno de estos puntos de aquí tiene una posición y voy a mirar qué distancia hay de cada uno de los puntos a esa posición. Vale, ¿cómo lo miro? Hay un nodo que se llama distance. Distancia. Y eso me va a poder calcular la distancia entre la posición a mi curva. ¿Mi curva de dónde me está entrando? Por el input 2, este de aquí. ¿Vale? Ahí me está entrando mi curva. Cuando algo te entra por el input 2, como la curva, viene por aquí. Esto es mi curva. Este input de aquí es mi curva. Puedo pasarle cualquier dato en cualquiera de los inputs. Esta es mi curva. Y en mi curva lo que voy a hacer es mirar cuál es la distancia más cercana desde mis puntos a mi curva. ¿Cómo hago eso? Hay otro nodo, luego voy a volver a repasar esto, minimum position, que lo que le hacemos es, yo le paso una posición y le paso cuál es la posición más cercana desde mi posición de mi grid, o sea, de cada uno de mis puntos, a mi curva. Y por aquí le paso mi curva. Y eso me va a dar la posición más cercana de cada uno, la posición más cercana de cada uno de mis puntos de mi grid a la curva. Ahora lo dibujo para que lo veáis. Y lo que hago es calcular la distancia entre esa posición más cercana y la posición de mis puntos modificada con un noise. Con eso ya lo tendría. Ahora, como digo, lo voy a volver a recapitular. Le paso un fit, luego, para remapear los datos. Lo voy a dejar aquí, no lo voy a tocar ahora, no lo tocaremos. Y le paso una rampa, todo igual que antes. Rampa antes. Y le paso otra. Vale, esta rampa va a ser de tipo, lo mismo que antes, spline ramp. Vale, y con esto ya puedo modificar, puedo coger solo el eje Y, ¿vale? Lo mismo que antes, de aquí solo puedo coger solo el valor del eje Y, en este caso puedo coger el valor del eje Y, vector to float, float to vector, al revés, coger solo float to vector, montar el vector y coger solo el valor en el eje Y, así, y se lo añado a la posición inicial que yo tenía, que viene de aquí. Se lo añado a, como digo, ahora voy a recapturar todo esto. Y ya le puedo dar este valor directamente a mi posición. Vale, vamos a tocar los valores del noise, a tocar todos los valores de la distancia y todo. Vale, perdón, es que me ha dado aquí un error. Que se me ha cambiado. Esto. Vale. Vale, ahí está, perfecto. Posición. Algo se me ha saltado. Posición, sube. Ah, vale, se me ha ido directamente. Que se me ha soltado. La posición va aquí y esto va sumado con el noise. Este se me ha sumado saltado de aquí. Perfecto. Ahí. Vale, este turbulence noise le voy a dar que va a ser un 3D noise también. 3D noise. Ahora sí, se me hace un churrillo. Vale. Voy a colocar esto para que se vea y ahora recapitulo. Vale, y fin. Correcto. Y vale, ya estaría. Fijaos qué churro se me ha hecho. Vamos a tocar los valores lo primero. Entonces ya tengo la posición más cercana. Fijaos la curva. Vamos a modificarlo. Esto, condiciones. Vamos a tocar los valores. La posición, a ver si esto está bien. Paso aquí la posición de mis puntos. Vale, voy a darle más información de puntos. Vale, perfecto. Voy a tocar el noise. Estará súper agresivo. Hay que bajar los valores del noise y mapear bien la rampa para que esto empiece a funcionar bien. Vamos a darle un valor muy pequeñito de noise. Exponer botón derecho. Baseboard Options, Create Input Parameters. Y desde aquí puedo controlar el valor de mi amplitud. Esta parte tiene algún problema en el pop. Ahora vamos a ver cuál es el problema que tiene. Algo me he dejado mal. A ver si es que está cogiendo bien la posición. Posición, está cogiendo bien. A ver. Posición, desde el input 2 está correcto, hasta la posición de cada uno de mis puntos está bien. Mídeme la distancia con ese noise.
coges la posición, le añades el noise correcto, mide la distancia, vale, eso está bien. Y ahora el fiteo es el que está mal. Es decir, esta es el que hay que ajustar ahora. Y bueno, vamos a ajustarlo. El fit. El fit va a ir entre, vamos a tocarlo a ver qué obtenemos. Qué valores de curva tenemos. Y bien, vale, en principio está todo bien. Vale, vamos a tocarlo. A ver qué valores de fit ponemos. A ver, tengo el fit, no los he puesto. Voy a ponerlos. Voy a tocarlos. Botón derecho. Xbox Option, Create Input Parameters. Vale, y empiezo a tocarlos desde aquí. Listo, vamos a ver que esto se ha quedado ahí un poco churro. Voy a coger un momento, antes de sumar la posición, voy a cogerlo directamente desde aquí. Está haciendo un poco de cosas raras, ¿eh? Vale, esto parece que está bien. Le paso a la posición. Ahí, tu posición. Vale, ahí está bien, perfecto. Listo, ya tendría y podría controlar mi río con estos valores de aquí como antes. Y puedo mapear con los mínimos y máximos, igual que antes, cómo va a tener el ancho del fondo del río. Podría empezar a tocar también los inputs para que sea lo alto y lo bajo que va a ser mi río. Fijaos, la parte de abajo, la parte de arriba, totalmente procedural. Aquí pongo esto también. La turbulencia ahora la tocamos. Fijaos cómo puedo controlar de manera procedural. Y encima del río también tengo aquí la curva que me controla cómo va a ir ese río. Para todos los lados, voy a coger este input de aquí, voy a dar ese valor de aquí, puedo tocar absolutamente todo. Voy a cogerle también la posición del valor aquí, de manera procedural, controlo mi río. Vale, ahora ya está plano, ya controlo desde estos feed de aquí, la posición, desde estos feed de aquí, controlo toda la altura del río, lo bajo, lo alto, para los lados, lo ancho que es el fondo, todo, pero me falta modificar, como he hecho antes, para que se aplique un noise. Voy a darle más detalle a esto, bueno, 300 por 300, por ejemplo, y voy a aplicar el noise, que es lo que me faltaba, que ha fallado. Vamos a ver, mi turbulencia, mi turbulence noise, que es de tipo 3D, eso está bien. Vale, y esto se lo añado a la posición mía que tengo, eso también está bien, y esto se lo paso al valor de la distancia. Vamos a ver si ahora funciona. Se lo paso al valor de la distancia, correcto. Vale, y ahora ya eso debería funcionar. Vamos a ver, distancia, tal, posición. Vale, ahora sí que parece que está bien. Vamos a ver el valor de la amplitud. Ahora, perfecto. Antes tenía que haber algo que estaba mal. Vale, voy a variar un poquito. El roughness es lo rugoso o no rugoso, lo que es irregular, que es nuestro terreno. Puedo empezar a aumentar la frecuencia y puedo ya empezar a tocar la amplitud del noise para que sea más orgánico, menos orgánico, o más definido, menos definido. ¿De acuerdo? Y ya desde aquí podemos tocar lo alto que es, el gradiente, para que se meta dentro, no se meta dentro. Esto ya es súper potente para generar este tipo de... Mucho más potente que lo que hice antes. En la otra clase que di fue lo que he hecho en un primer momento, que es mucho menos controlable, y esto es mucho más potente. Controlas absolutamente todo. ¿Vale? Desde aquí, y el río tampoco lo hice procedural, en este caso. Otra cosa es que los parámetros de este que tú le metes directamente aquí, en los valores que tú le das a la curva, cuando tú le creas los valores de la rampa van de 0 a 1. Si tú quieres que en vez de 0 a 1 vayan entre otros valores, puedes multiplicarlo o por otro valor. Decirle, por ejemplo, mi rampa por, y te creas un canal. Por CHF. En este caso le digo CHF, le digo multiplicador general. Multiplicador. Y eso me queda un canal de tipo float. Fijaos que se me ha puesto 0, todos se me han puesto en 0 todos los puntos y despliego ese canal y esto lo que me va a hacer es controlar la magnitud de ese, cómo se abre, o sea, lo que se distancian los puntos. Fijaos cómo aquí lo veis mejor. ¿Veis? Gracias a esa amplitud general. Ya puedo controlar también lo sinuoso o no sinuoso que va a ser el río. Más recto, más curvado. La forma del río con la rampa. Todo. Puedo controlar absolutamente todo. Fijaos como digo, lo potente que va a ser esto. Vale, una vez que tengo esto, sé que no es lo más amigable del mundo, voy a repasarlo otra vez para que veáis cómo está hecho. Entonces teníamos inicialmente, siempre me gusta repasar después que está hecho, ya funcionando, tengo una curva, esa curva lo que estoy haciendo es leyendo desde este bob, estoy leyendo la posición desde los puntos de mi grid hacia curva, mirando cuál es el punto más cercano y el punto más lejano. Esto me da la posición más cercana, o sea, en este caso si tengo esta grid me va a dar todos los puntos que están muy cerquita a la curva.
¿vale? Eso es lo que me va a dar. Me va a mirar la distancia, o sea, aquí los puntos más cercanos, y luego voy a calcular la distancia entre mis puntos modificados con un noise y esa distancia más cercana. Si tengo un montón de puntos aquí, está calculando la distancia entre estos puntos y esta posición, que es la más cercana a la curva, ¿vale? En este caso, si la curva es así, pues está calculando la posición de estos puntos y estos puntos que siguen la curva. Está calculando esa distancia. Vale, esa distancia yo la puedo remapear, ¿vale? Que es lo que estoy haciendo. Para que me genere un gradiente entre blanco y negro, de hecho ahora se lo puedo pasar al color para que lo veáis, y luego controlo la forma del río con esa rampa. Acordaos que yo aquí lo que varío siempre es el eje Y para que solo me varíe en lo que es en el eje vertical y no me varíe en los otros ejes. Si queréis ver, cuando tengáis este tipo de máscaras, cuando tenéis este tipo de máscaras hechas, lo que podéis hacer es pasar la información de lo que estáis haciendo al color. Si lo pasáis al color, ¿vale? En este caso te da un color, te está cogiendo el color verde, voy a coger vector to float, se paso, y aquí le paso estos valores, un float to vector para que se vea con el color. No sería necesario, pero bueno, vamos a hacer para que se vea. Float to vector, este y este es este. Bueno, no me haría falta ni este, normalmente. Vale, todo negro, vamos a ver. Pues me estoy pasando ese. Vale, se me sigue quedando verde porque esto no me haría falta. A ver. Le paso este aquí. El valor este me va a vector to float. Bueno, vamos a hacerlo de otra manera. Bueno, me daría igual si realmente es para ver el color. Ahí se va a ver bien. Verde oscuro, verde clarito, y cuando toques empieces a tocar la máscara, bien, más oscuro, más claro, se ve bien en la máscara remapeada. Cómo puedo variar las distintas zonas gracias a ese color y variar el río. Vale, ese sería, ya tendría el río hecho de una forma un poquito más avanzada. Lo bueno de esto, y es a lo que voy a quitarte el color, es que esto es totalmente procedural, es decir, le podéis poner no solo una curva, es que yo aquí le puedo meter cualquier entrada. Es decir, yo puedo poner, por ejemplo, coger esta grid, hacer un scatter de puntos por cualquier zona de mi terreno. El relax, fijaos, yo si hago un scatter me pone puntos sobre mi terreno, voy a decirle que ponga menos puntos, por ejemplo, 22, 20, y quitar el release iteration. El release iteration lo que hace es mantiene la distancia equidistante entre todos los puntos, es decir, que todos los puntos de unos a otros tengan la misma distancia. Si quito esto, ya los puntos son más random. Yo estos puntos puedo hacer un copy to points, por ejemplo, copy to points, y poner unas esferas en esos puntos. Por ejemplo, esfera, voy a tener que buscar la mano, esfera, y hago un copy to points. El copy to points coge cada uno de esos puntos como template y coloco una esfera. Voy a poner aquí modo poly. Podría dar más frecuencia a esto, menos frecuencia, y hacerla más pequeña para que no se una, aunque se pudieran unir. Y yo esto se lo paso a mi point bob. Y mirad lo que pasa. Funciona con cualquier geometría que le metas. Te genera esta geometría como una especie de cráteres, que es lo que os decía. El tamaño de los cráteres lo puedo variar desde el tamaño de las esferas, más pequeñitas, más grandes, más cráteres, menos cráteres. Y funciona con cualquier tipo de curva que le metas. Si le metes otra geometría, da igual, es que funciona con todo. Si le metes un test geometry, un squad de estos, fijaos lo que es esa geometría, y se lo meto, pues también se lo come. Se come todo y me genera esta forma, que podría ser, pues eso, lo que os dé la gana, un lago, lo que te salga en las narices. Ahí ya con el tamaño de esto, podrías variar que sea más pequeño, más grande. Podéis incluso mergear, hacer un merge entre las esferas, y geometría, y ya paso esto aquí. Y tengo mezcla entre cráteres y ese. O sea, esto es súper, súper potente. Una vez que lo tienes hecho, le puedes meter lo que te dé la gana y que tienes ya un terreno generado súper random que puedes controlar desde aquí ya el tipo de noise, va a ser todavía más amplitud, que tenga más frecuencia, que el tipo de noise sea un Spark Convolution. Y voy a bajar un poquito la amplitud y mirad qué resultados te dan más interesantes. Ya está con patrones aquí en el centro. Esto es súper, súper potente. ¿Vale? Esa es lo que os decía de ir un poquito más allá en cuanto al terreno que habíamos generado inicialmente en la otra masterclass. Cómo manipular tu geometría con Bobs, en este caso, y para generar estos patrones tan interesantes. Vale, me voy a ir a mi geometría. Bueno, casi voy a seguir en esta, como lo tenía. Voy a pasar el río, totalmente procedural, y vamos a hacer el puente. El puente, ¿cómo partimos? ¿Cómo creamos ese puente? Lo que vamos a hacer es partir de nuevo de una line.
Repetimos esa line. Y la line nos pasa, podemos reutilizar, de hecho, lo mismo. Voy a decirle que sea también la dirección, el eje. De hecho, voy a pasarle esta misma, donde tenía la línea, esta. Voy a cogerla, Alt y arrastro, con el Alt del teclado y arrastro. Vuelvo a tener la línea aquí. Vale, esa línea tiene estos puntos. Voy a hacer un resample como antes, resample, para crearme más puntos. Vale, voy a hacer que sean menos puntos. Esto va a ser el número de tablas. Estas líneas va a ser el número de tablas, por lo cual voy a decirle que tenga mucho más la distancia entre cada punto, sea para que no tenga tantas tablas. Vale, ya tendría mis tablas. ¿Qué necesito después para empezar a generar mi puente? Decir que cada uno de estos puntos sea, cada de estas primitivas, si yo muestro la primitiva, veis que solo tengo una primitiva, que es la primitiva número 0. Puedo hacer que cada una de estas primitivas sean individuales. Para hacer que cada una de estas primitivas sean individuales, lo hago con un nodo que se llama ConvertLine. ConvertLine lo que te hace es concretamente eso, convierte todas las primitivas en individuales y ya puedo manipularlas por separado. ¿Cómo las puedo manipular? Por ejemplo, con un nodo car. Si pongo un tabulador car, lo que hace es me crea fijaos, me acorta, este es una de las entradas, me lo hace más pequeñita, me corta esas líneas. Desde esta es uno de los inputs y este es el otro. ¿Veis? Puedo hacerme esas líneas más pequeñitas para que no estén pegadas una a otra sin generar la diferencia, la distancia entre mis escalones. ¿Cómo hago para que estos valores vayan en concordancia? Cuando varíe este, que varíe este, puedo, botón derecho, copy parameter, pegarlo en este segundo parámetro, botón derecho, paste en la reference y hacer uno menos. Esto lo que hace es la inversa del de arriba, con lo cual siempre, cuando yo varíe este, el otro va a variar exactamente igual. Y ya tengo la distancia entre mis tablas. Ahora veréis cómo luego lo manipulo esto. Pero ya por un lado tengo la distancia entre mis tablas. Vale, ¿qué más necesito? Que esta curva, antes de hacer todas estas operaciones de generar las tablas, puedo hacer lo mismo que hice con este Wrangler. Este Wrangler, como os digo, lo podemos reutilizar hasta la saciedad. Podemos coger este mismo código, control C, me creo otro Wrangler aquí, Wrangler, lo pongo detrás del resample, pego el código, y esto en este que lo quiero variar ahora no es el eje X, sino quiero variar el eje Y, y muestro mi curva. Le voy a llamar en este caso posición en X, y el multiplicador, por ejemplo, a 1. Vale. Y lo pongo. Vamos a ver, posición en Y, arroba pt01, arroba pt9. Esto debería ya funcionar. Vamos a variar el multiplicador, no funciona. Resample, más puntos. Vale. P.1, f arroba pt01, voy a decirle float pt01. Y aquí voy a decirle pt01. Vale. La posición en Y plus igual, importante, el valor de mi altura. Cógeme la posición en Y de mis puntos y me sumas la posición esta de aquí. Vale, voy a hacer mi línea más pequeña, por ejemplo, un valor de 1, para que mi puente un poquito más, 5, y voy a volver a samplear. Vale, y esto debería funcionar este código ya, vamos a repasarlo. Muchas veces he tardado las cosas, copiar y pegar, nunca me da buen resultado. Lo voy a hacer desde el principio. Float pt01 es igual a float del arroba pt partido de arroba pt menos 1. Perfecto. Vale, eso lo mismo que antes, que debería funcionar. Lo que pasa es que siempre que pego y reutilizo código, me termina dando un fallo. Vale, me creo la rampa, float myram es igual, chram, y cojo el valor de posición en X, en este caso va a ser, remapeo el valor de pt01 y luego lo que hago es cojo la posición en Y de mi curva y le sumo el valor de mi rampa. Vale, ahí. Y ahora, esto está mal, que pongo en paréntesis. Ahora sí, ahora sí. Vale, ya está. Despliego la rampa y ahora funciona. Cosa increíble que no funcionase antes. Vale, y con esto, como digo, puedo hacer lo mismo que antes, decirle esto que es Bezier, display, y ya empezar a manipular mi curva tal cual lo hice antes. Y fijaos, ya tengo mi puentecito, que puedo controlar la altura del puente. De hecho, podría controlar directamente desde aquí ya toda la forma. O sea, hay un audio por ahí, no sé si alguien se ha quedado otra vez.
No sé de quién. Vale. Ahora ya está. Vale, entonces ya puedo utilizar, voy a quitar esta que copié y pegado, que no sé, no tengo ni idea por qué no ha funcionado, pero bueno, ahí está. Convert line y car. Ya tengo mis tablitas. Vamos a crear las tablas. Ya tengo mi primera curva. Lo que voy a hacer es mover estas tablas, moverlas a la derecha para luego hacer un mirror y crear lo que es todo, lo que es crear el puente. Voy a moverla, transform. Voy a colocarla, por ejemplo, en el eje, este es el eje Z. Control, selecciono el transform, entro en el viewport y lo muevo, por ejemplo, hacia acá, en el eje X. Vale. Con eso ya lo que voy a hacer después es crearme con un nodo enumerate. El nodo enumerate lo que te hace es dar una ID a cada una de las primitivas. También lo puedo hacer con los puntos. Si yo te creo un atributo llamado index en cada una de las primitivas. Si ahora miramos el spreadsheet, voy aquí al spreadsheet y miro las primitivas, tenemos un index por cada una de ellas. Lo que hace este nodo enumerate es coger cada una de las primitivas y darle un valor de 0, 1, 2, 3, 4 y lo vuelca en un atributo llamado index. Y ya tengo identificada cada una de mis primitivas. Si yo ahora hago un mirror, te crea una copia exacta de esas curvas en el eje X. Te coge como eje X, veis la dirección en X, te hace un mirror justo en el eje X. Pero esta curva de aquí, la segunda que he copiado, ese espejo, coge el mismo valor de index que mi curva inicial. Con lo cual, si este tenía un valor de index de 0, esta de 0. Y ya puedo mergearlas, mergeo ambas curvas, y iterar por ellas. Porque puedo iterar por un atributo llamado index que he generado. ¿Cómo itero en este caso por un atributo llamado index? Con un nodo que se llama, unos nodos que se llaman for each named primitive. ¿Vale? O for each primitive y le pongo un atributo. For each named primitive. ¿Esto qué hace? Va a iterar, yo aquí le digo que el atributo por el que quiero iterar se llama index, ¿vale? Y esto lo que te hace es iterar por cada par de primitivas con el mismo index. Si estas dos tienen el mismo index, cuando yo tenía en mi primera curva inicial, esta tiene un index 0, 1, 2, 3. Al hacer el mirror, me crea una curva en espejo en el eje X que hereda ese número de index. Es decir, si esta es el número 0, esta también es el número 0. Vale. El for each, ¿qué hace? Si tú le dices que itere por un atributo llamado index, lo que te hace es todos aquellos que coincidan en el valor de index, en este caso 0, 1, 2, 3, va a iterar por ellos. Entonces, en este caso, cuando yo itere, va a iterar por cada par de curvas, progresivamente. De hecho, si yo ahora borro todo esto y le doy aquí, no veo ningún cambio, pero si despliego esto, fijaos, ¿veis? Itera por esas dos. Y si yo en el for each toco este single pass, podéis ver, a ver si lo veis por aquí, ahí, ¿veis? Puedo ir pasando por cada una de las iteraciones que va haciendo. Va pasando por cada una de ellas. Esto es como el Wrangle. El Wrangle pasa por cada punto y va haciendo el código que tú le pongas punto por punto. En este caso, el for each va iterando por cada parte primitivas y va a ir haciendo lo que tú le digas. Vale, ¿y qué quiero hacer? Lo que quiero hacer es lo siguiente. Yo siempre me suelo poner un null dentro del for each para acceder a, en este caso, a cada una de ellas a la entrada del bucle, que llamo in. Ya tengo mi par de primitivas y lo que voy a hacer es tirar una línea entre ellas con un nodo que se llama skin. Eso me genera geometría entre las dos curvas. ¡Pah! Ya me tira esa geometría. ¿Vale? Al tirarme esa geometría ya puedo extruirla en caso de que el mirror lo voy a hacer en -1, a ver si sí. Más. -1, 1. A ver, voy a trasladar porque ahí se me ha dado la vuelta la curva. Ahí. Voy a llevarla al revés. Así. Enumerate. Bueno, el for each es que tampoco hay que, cuando queréis recachear, o sea, que vuelva a ejecutarse, hay que darle a reset cache pass. Y ya se reinicia. Enumerate, mirror, ¿vale? Perfecto, merge, null, y le hago un skin. Vale, esto me une las dos. Hay veces que tiene problemas con las normales, por eso se une así. Por eso le he cambiado el orden para ver si cambiaba la dirección. Vamos a darle un... Ahí está bien. Vamos a ver si cambiando el 1. Vamos a resetear el cache pass. Vamos a cambiar el orden de R. Vamos a ver el cache pass. Ahora, vale. Ahora está perfecto. Vale. Lo que voy a hacer es, como digo, ya tengo mi curva. Si no, ahora lo haríamos, el skin. Te tira esa geometría entre las dos curvas y ya podríamos extruirlo o hacer lo que nos dé la gana. En este caso nos está dando algún problema. Vamos a ver si con el polydoctor me la soluciona, ¿no? Vamos a extruir. Extrude.
misteriosamente se está dando la vuelta a esto. Vamos a ver, intentar destruirlo. Nada, no nos deja. Vamos a ver si al tirar la línea, skin, otra vez. Te la tira al revés. Misteriosamente. Sí, R. Y reseteamos el cachipas. La de ahora te la tira al revés. Voy a coger el de aquí, que lo tengo ya creado. ¿Por qué coño te la tira al revés? Puente. Aquí. Pegamos esta. Control C. Y ahora repasamos esto y vemos que está exactamente igual y sin embargo te la tira al revés. A saber por qué. Vale. Voy a quitar todo lo que no estoy usando todavía. Esto nada, ahora lo vemos. Listo. Vale. Entonces teníamos la curva, fijaos que es exactamente lo mismo. Línea, resample. Lo mismo, el atributo para crear la curva. Perfecto. Transformo, la pongo en el eje X igual, convert line para convertirla cada una separado, el cat para hacer las curvas más estrechas, enumerate, lo mismo, mirror, for each, itero por cada una de ellas y tiro la skin. Y ahí está, perfecta. Misteriosamente ahora en esa, no sé si es por la versión de Houdini o por qué versión es esta. Puede ser que me esté dando por saco esta versión de Houdini. La acabo de instalar, es la actualización y puede ser que esté dando por saco. Vale. Entonces ya tendría, y ahora sí que extruyo. Y ya tengo mi tabla. Ahí la podéis ver, así. Y si ya despliego el for each, le doy un nodo reverse. Fijaos que se ven morados. Si se ven morados es porque las normales están al revés. ¿Vale? Aquí al darle al revés ya se ve bien. Y aquí esto se ve de blanco y negro porque yo aquí cuando creé la curva, lo que hemos hecho que es exactamente igual, puedo variar aquí la curvatura de mi puente, le he dado un color. Puedo comentar esto para que no tenga color. O directamente borrarlo después y ya está. Lo borro aquí detrás con attribute delete. Con attribute delete y borro todos los atributos. Vertex, delete no selected y reverse. Vale. Fijaos que ya tengo mi puente. Mi puente que puedo controlar desde el número de tablas. Todo es exactamente igual que hemos hecho. Pues no sé por qué ahora te da la vuelta a la geometría, a saber. Ya puedo controlar desde aquí, desde el cat, desde aquí, desde el cat, desde el resample, el número de tablas, tenga más tablas, tenga menos tablas, el curvatura de tu puente, que sea más orgánico, forma más rara, fijaos, puedo controlar desde aquí y puedo directamente, ya itero por las curvas, genero esa skin, hago el polystrut. El polystrut está directamente, lo único que hago es extruir en la distancia y lo hace por cada una de las. Lo que yo estoy haciendo aquí lo va haciendo por cada uno del par de primitivas. Tira la línea, tira la curva y luego extruye. Attribute delete y reverse. Y ya tengo mi puentecito. Me faltaría ubicarlo en donde me dé la gana y ahora le vamos a dar detalle, porque esto no tiene detalle. Vamos a ver cómo podemos utilizar también bobs y distintos noise para generar aquí detalle. Bueno, de hecho, vamos a hacerlo y luego ya lo colocamos en el puente. Vale, entonces una vez que tengo mi polystrut, tengo mi curva, de hecho podría hacer el reverse aquí, mejor, hago el reverse y lo que hago es convertir, y el delete lo voy a hacer también, borrar el color lo voy a hacer también aquí. Vale, ya tengo, me voy aquí, reverse, resetear, cachepads, ahí. Vamos a algo por aquí. A ver, atrás. Esto, está dando problemas. Ojo, por el saco me está dando esta versión de Houdini. Vale, pues sigo desde aquí. Vale, el reverse. Lo que voy a hacer es dar mucha geometría aquí para poder dar detalle. Esta geometría por defecto no tiene nada de detalle. Voy a quitar el flat shade. No tiene nada de detalle. Voy a darle geometría. ¿Cómo le doy geometría? Hay muchas maneras. Una de ellas es haciendo un BDB from polygons. El BDB from polygons, al convertirlo, puedo bajar este voxel size. Lo que te hace es te convierte esto en un BDB. Un BDB que es un volumen también, que luego yo puedo volver a convertir a geometría y lo que me va a dar es mucho más detalle de polígonos. Ahora lo vais a ver. 0,5, por ejemplo, y luego hago un convert BDB. Convert BDB. Y esto me da, voy a poner flat white shaded para ver los polígonos. Shaded. Esta es la versión esta. Vale. Y esto lo convierto a polígonos. Vale. Fijaos que ya tengo muchísima más geometría. Aquí no tenía nada de geometría y aquí no tenía nada de geometría. Voy a quitar este template y aquí paso a tener un montón de geometría. Con esa geometría yo ya puedo hacer un desplazamiento del detalle para dar esto una forma de madera. Ahora mismo es plano, pero si quiero darle detalle, coloco un point bob
igual que hemos hecho todos los ruidos para generar el terreno, coloco el point pop, me meto dentro y aquí ya empiezo a generar ese noise. ¿Qué noise me da ese tipo de efecto madera? Hay un noise que se llama Baines. Esto, si yo lo coloco al color, le paso la posición, como todos los noise hay que pasar la posición, y esto se lo paso al color, mirad, me da este patrón. Ese patrón lo puedo variar con el directamente botón derecho, Vex and Box Options, que dicen parámetros, y lo controlo desde fuera, ¿vale? Como siempre. Por ejemplo, voy a darle un patrón, voy a darle más frecuencia, Paint Offset, voy a subir el offset. Esto ya a gusto del consumidor, ¿vale? Hasta que me quede un patrón que veáis que es más tipo de madera. Paint Spacing, la espacio entre las venas. Subirlo, la atenuación, esto ya me va gustando más. Por ejemplo, así, puedo variar la frecuencia del noise, bajarla también un poquito. Ya me da ese patrón que es súper interesante para generar un patrón de madera. Me meto dentro y ahora necesito desplazar la geometría para que me termine dando, ahora mismo solo es el color, pero si yo utilizo un nodo que se llama Displays Along Normals y le paso aquí la cantidad, el color como cantidad, le digo que esto va a ser la cantidad de desplazamiento, lo que sea valor blanco lo va a desplazar hacia afuera, lo que sea negro lo va a desplazar hacia adentro y gris lo va a dejar donde está. Si yo esto se lo paso a la posición directamente, displays post a la posición, displays P, y se lo paso a la posición, aquí le tengo que decir cuál es el pin normales, se lo paso desde aquí, normales, y por defecto está súper agresivo, vale, voy a bajarlo muchísimo. Ahí está, fijaos, en cuanto lo bajo, ahora ya tengo el detalle. De hecho, ya podría quitar el color de aquí para que se vea bien. Corto con la Y, corto esa línea y ya tengo el detalle en el desplazamiento de esa geometría. Si sigue siendo muy agresivo, pues lo voy a subir un poquito, pero muy poquito. 001, 005. Vale, ya tengo ese detalle. Ahora sí que tengo ese patrón que podría cambiar desde aquí, como lo hemos hecho antes, cambiar el Paint Offset, lo que nos dé la gana. Por ejemplo, 555, aquí, y la frecuencia 8. Mirad, ahora muchísimo más interesante. Vale, y ya, esto lo va a hacer en cada una si yo ya se lo paso esto al for each, lo va a hacer en cada una de las tablas. Tengo cada tabla con ese patrón y cada uno con distinto. Vale, podría cambiarlo. Ya tendría ese detalle. ¿Vale? Ya tendría ese patrón que, bueno, que quizá me he pasado de frecuencia, pero bueno, eso ya es tricky. Yo es que soy muy tiquismiqui cuando frecuencia voy a poner una frecuencia de 4. Listo. Vale, con eso tendríamos el puente. Ya sería colocarlo en nuestro terreno, coloco un transform, paso y mi terreno lo teníamos en, esta es la parte que no ha funcionado, a saber por qué, ya investigaré a ver qué pasa con esta versión. Y se lo paso, mi terreno está aquí y mi puente está, de hecho voy a poner el puente como template y aquí voy a poner mi puente. Vale, voy a colocarlo, para empezar voy a rotarlo, perfecto, 90 grados, menos 90 grados y lo voy a colocar aquí y lo subo. Ahí, perfecto. Es demasiado grande quizás. Este ya el puente, sabéis que podéis variar la longitud del puente en cuanto varíéis la longitud de la línea. Por ejemplo, 5, variar la longitud del puente. Y ahora podríamos poner más tablas, que se ha quedado con demasiadas pocas. Ya sabéis que eso en el resample. Si bajo esto, 0.4, tengo más tablas. Perfecto. Y lo coloco un poquito más allá. Vale, ya tendría mi puente y lo mergeo con mi terreno. Tabulador, merge. Listo. Y ya tengo mi puente y mi terreno. Esto ya os digo, la versión está bugueada totalmente. Pero bueno, me vale para ir mostrando el este. Ya tengo mi río y tengo mi terreno. Vale. Más cositas que hice. Lo que son las columnas que hice, que habéis visto en la presentación inicial. Voy a mover un poquito más. Ojo que soy. Como digo, las columnas que tenía hechas en la presentación inicial, con el mismo wrangle que tenemos aquí, que varía la posición, podemos coger el mismo código. Voy a hacerlo de nuevo, voy a copiar todo esto. Alt y arrastro. Tendríamos mi curva. Esperemos que ahora al copiar no dé fallo. Esa curva la voy a hacer que en vez de en el eje
en el eje Z esté en el eje Y. Ya tengo mi curva en el eje Y. El resample me da más puntos y esto me varía la dirección en el eje Y. Lo que voy a hacer es que varíe en el eje Z. Ahora, fijaos, y tengo ya, puedo también con el mismo código, al que vale para cosas, esto es muy grande, voy a hacerlo mucho más pequeña, 1, por ejemplo. Tengo ahora tendría que ajustar la curva, darle muchísimo más puntos a esto, porque es muy pequeñita. Fijaos, a bastantes menos. Vale. Y puedo hacer esto que se convierta en una columna. Voy a quitar el color de aquí, luego quito el color. Voy a hacer un Attribute Delete para que luego lo veáis. Attribute Delete, borro todo para que se borre el color. Y fijaos lo que puedo hacer con esto. Puedo hacerle un revolve. El revolve, ¿qué hace? Te crea esta geometría. Te coge la curva y te genera 360 grados una malla. Ahí, perdón, resample, ¿no? Y aquí le meto un reverse para que se dé la vuelta a las normales. Reverse. Las vueltas normales, perfecto. Y aquí lo borro. Y ya puedo, con esta curva, en vez de generarme un puente, ahora me voy a generar una columna. Despliego esto y empiezo a tocar para que esto tenga forma de columna. No os dé la gana. Voy a hacer, por ejemplo, que la base sea más grande y que el resto sea más pequeñito. Ahí. Aquí un valor que no quería. O podemos hacer ya la curva que nos dé la gana. Que consideráis que esta curva es muy grande. Lo primero que te genera es, podemos darle más puntos, ¿vale? Aquí, aumentar todavía más el número de puntos para que esto tenga más detalle, es muchísimo más orgánico. Y aparte podemos hacerla que esto sea más pequeño, multiplicándolo por un valor general. Lo que dije antes, tenemos un valor de altura y en este caso el valor de altura va a controlar la anchura, porque ya no es un puente, ahora controlamos el ancho. La posición en Z coge el color, que era entre el blanco y el negro, esa curva que eso nos ha generado, esta, ¿vale? Que es con la que hicimos el puente, y aquí puedo decirle que la altura sea menor, y lo que va a hacer es que mi columna sea más estrecha o más ancha. Y puedo, si es muy grande de alta, podría volver a bajarla a 0,5 de altura, por ejemplo. Y varío la anchura desde este multiplicador. Perfecto, ahí está bien. Ahora me quedaría ya darle a esto todavía más detalle. Ahí, perfecto. Ya tengo mi columna y podría cerrar la parte de arriba. ¿Cómo podemos cerrar la parte de arriba? Hay varias maneras. La podríamos hacer con el propio Wrangle. Si yo estos puntos de aquí los llevo al 0, se me va a cerrar la geometría. Pero también tengo una forma de hacerlo que es con un polyfill, perdonad. Escribo fill, polyfill. Le doy y esto, mirad, me crea, puedo decir aquí single polygons y ya tengo la geometría cerrada. La podría colocar ya al lado del río o al lado del puente, pongo transform, pongo el template del puente, está ahí, y ya coloco mis geometría. Por ejemplo, si el puente está ahí, pues a los lados del puente. Luego al final se me ha quedado pequeña la columna, pero bueno, eso ya es tweaking. Voy a hacerlo un poquito más grande. De altura, 1. Y de anchura, también voy a un poquito. Ahí, venga. Y ya puedo hacer lo mismo que hice antes. Poner un mirror, y esto te coloca, el mirror te lo hace en el eje X, si en vez del eje X le digo que me lo haga en el eje Z, ya puedo coger esta, llevármela más allá, mirror, ahora sí. Vale. Por ejemplo, ahí, y el transform este ya después. Es que he puesto transform antes del mirror. Vamos a poner primero el mirror. Vamos a poner la columna transformada. Muevo y luego el mirror. Ahí. Perfecto. Y luego ya la transformo donde está el puente. Vale. Y hasta aquí. Ahí. Muevo un poquito. Ahí, que estén a los lados. Vale. Tendría esas columnas y ya podría hacer una copia de estas columnas o hacer un mirror en el otro eje. Voy a hacer una copia, alt y arrastro.
Cojo esas columnas de aquí, que es la copia, y las llevo para el otro lado. Ahí. Y ya cojo ambos nodos y con un merge, tabulador merge, mergeo, o podía ya mergear directamente al final todo. Bueno, aquí con un merge con mis columnas primero, aquí están mis columnas ya todas las 4, y se lo paso al merge final. Bueno. Listo. Ya tendría mis columnas alrededor de mi terreno. Al final me paso de grandes, pero bueno. Vale, esto es tal cual lo hice. Fijaos que el código, cómo podemos utilizar todo ese código para hacer un montón de cosas desde el puente, utilizarlo también como lo hemos para generar la curva del río, para generar las columnas, que como digo ahora me pasa un poquito de volumen. Ojo lo que me cuesta ver las cosas mal hechas. Vale, y aquí lo haré un poco la altura. Vale, así lo voy a dejar. Perfecto, ya tendría esa curvatura, ese terreno. Vale. Voy a hacer ahora, antes de otra cosa es para cuando, si se sube la otra clase anterior, que no sea lo mismo. De hecho, este archivo lo voy a compartir. Entonces, tengáis todo lo que di en la clase anterior más esta. En la otra hice lo podéis ver aquí, hice de abajo, hice un pozo, ¿vale? Que el sistema para hacer el pozo es el mismo que para hacer el puente, es el mismo, utilizar el car, utilizar las line, exactamente igual. Mirad, fijaros que es el mismo, ¿veis? Vale. Y lo que hice aquí es este especie de base para el pozo. Aparte del pozo, que se hace con la misma técnica, luego hice esta especie de base como una placita. Pero en este caso, en vez de placita, voy a enseñaros cómo podéis utilizar otro tipo de patrón para generar patrones, o sea, otro tipo de noise, y en este caso un Voronoi, para generar patrones arquitectónicos. Vais a ver qué guay queda. Vale. Entonces, vamos a partir en este caso de una simple grid. Coloco una grid. Normalita. En este caso la grid va a ser de 2×2, por ejemplo. 2×2. 2×2. Vale. Lo dejo tal cual está. Y lo que voy a hacer es colocar una línea. Esta va a ser mucho más pequeña. Va a ser como una baldosa. De tipo, voy a quitar el template. Vale. Y lo que voy a hacer es crear también una línea, como antes, line. Una línea. La línea en este caso va a ser en el eje X. Eje X. Tengo una línea en el eje X y la pongo en el centro, como antes. Cojo, copy parameter, me voy a la len, o sea, perdón, al revés, copio la len, copy parameter, cojo la len, la pego en el propio eje, pagelet reference, partido por -2. Eso coloca la línea en el centro. Eso tal cual hemos hecho antes. Lo que voy a hacer es distanciar con un transform, distanciarla del centro, alejarla un poquito del centro. Tengo mi línea y lo que voy a hacer es moverla un poquito en el eje Z. Por ejemplo, 0.-0.4, por ejemplo. Vale. Y ahora lo que hago, utilizo un nodo copy. Fijaos, con un nodo copy, el nodo copy and transform me permite generar copias de esa curva. Tengo esa curva y me permite generar copias. Copias las que quiero. Por ejemplo, puedo decirle 20 copias. Y que roten cada una de las siguientes, esto es acumulativo, que rote cada una de las siguientes, por ejemplo, 30 grados. Y eso me genera este patrón. Me genera un patrón de que en cada una de las líneas está rotada 30 grados desde el centro de las otras líneas. Entonces, si tengo esta línea inicial, esta está a 30 grados, esta a 30 grados de la anterior, 30 grados, y va rotando y me genera este patrón. Puedo utilizar luego un Voronoi Fracture, que el Voronoi Fracture se utiliza normalmente para simulaciones de destrucción. Le paso aquí la grid, le paso aquí las líneas y me genera un patrón. Fijaos, en las líneas podría variar el tamaño de las líneas para que coincida con la grid. Y lo que hago es luego voy a pasarle que sea más pequeña la línea, que a lo mejor es demasiado grande. Voy a ver la length de la línea, puntos. Ahí, tenía muy pocos puntos. Y voy a hacer la línea un poquito más. Fijaos, puedo variar ese patrón desde aquí. Ahora lo vais a ver, ese patrón para generar esa especie de suelo. Voy a darle un polystruct. Si lo paso. Y aquí le marco en vez de que haga destruir la distancia como lo hicimos antes, hago un insert. Y el insert le digo que no me haga un output from, sino que me haga un output solo de él. Le quito el output from, mirad, me genera este patrón que lo controlo con el insert. La distancia de el insert de mi patrón. Me da esa especie de forma. Y puedo ya extruirla, polystruct hacia arriba. Polystruct
hacia arriba. Mirad qué patrón más guay para hacer cosas de tipo más arquitectónico. Vale. Ese patrón encima es totalmente procedural. Si yo varío el número de líneas, por ejemplo 10, tengo otro patrón. Si aumento el número de líneas, más. Si disminuyo la distancia de la línea, todo, patrones cada vez distintos. Fijaos, si disminuyo el número de puntos o aumento el número de puntos, me da valores cada vez distintos. Y tengo esa geometría. Esa geometría podría después fusionarla con un cubo para generar, por ejemplo, un suelo. ¿Cómo puedo hacer eso? Puedo convertir esto con el nodo que hemos hecho antes. ¿Vale? Lo primero es marcar el output back en el polystruct. Output back te genera ya, te cierra la geometría. Y puedo utilizar un cubo, una box, simplemente. Esta box la voy a hacer más pequeñita. El eje Y. Así, por ejemplo. Voy a hacer un poquito más grande, de tamaño, pelín. Vale, así. Y la voy a bajar. Así. Y puedo convertir esto en BDB. BDB from polygons. Esto vuelve a hacer lo mismo. Lo bueno del BDB es que me permite hacer booleanos no agresivos y además procedurales. Es decir, si yo esto le varíe por si sale aquí, 001, voy a ver un poquito más, 005, puedo juntar geometrías utilizando estos BDBs. Puedo hacer lo mismo con esta caja, generar un BDB from polygons y puedo mergearlos con un BDB combine. Esto es súper potente. A ver, BDB combine. Le digo que una este BDB con este BDB y aquí le digo que lo haga union. Es decir, Junior. Y mirad, y me da esto. Este suelo lo podría hacer más pequeñito. De hecho, lo primero que habría que hacer es hacerlo pequeñito. Y lo subo para que coincida. Si no, no coincide con mi geometría de aquí. Así. Y combine. Fijaos, está en modo Junior. También tenéis el modo Difference, que te lo resta y te da ese patrón. Y una vez que lo tienes, lo puedes hacer con BDB Smooth, que te suaviza la geometría. BDB Smooth. Mirad, te suaviza la geometría. ¿Vale? Y luego ya podríamos hacer en vez de Junior lo voy a hacer con Different, lo voy a hacer en Junior. Ahí está. Combine. Ahora es que lo he puesto demasiado. Activity Junior, no. Junior. Ahí está. Vale. Y BDB Smooth me suaviza y lo puedo volver a convertir en polígonos. Convert BDB lo convertimos a polígonos. Perfecto. Fijaos, ya tengo de nuevo polígonos con esa forma que puedo variar en tiempo real, directamente diciéndole que tengo, en este caso, la grid también podría ser más grande, 2x2, por ejemplo. Fijaos, me da otro patrón totalmente distinto. 0,505, bueno, en fin, lo que queráis. Esto, fijaos, la cantidad de patrones que te puedes generar solo con esto, ¿vale? Cambiando incluso los grados en las que de las líneas, en el 45. Y un patrón totalmente distinto. Mirad, como una flor en el medio, 60. Cambia. Cada vez que le cambias los grados, cada vez que le cambias la distancia de las líneas, cualquier cosa que cambias, generas un patrón distinto. Esto lo malo es que tiene muchísima geometría. ¿Cómo podéis variar la geometría? Bajar la geometría en este caso con un polyreduce. El polyreduce te permite bajar los polígonos. Por defecto vienen percent to keep, manténme el 100%. Si yo le pongo 50, me resta la mitad de los polígonos. Fijaos, además de donde más puede. Fijaos que lo hace en las zonas donde es plano. En las zonas donde necesita más detalle los deja. Pues podéis variar aquí la cantidad de polígonos sin que apenas se note. Fijaos, es que la geometría, si yo pongo un smooth shader, con este polyreduce y sin él no se nota nada. Y tengo pues, millones menos de polígonos. Aquí tengo 131.000 y aquí tengo 16.000, 10 veces menos. Y sin embargo no se nota nada la diferencia. Entonces yo puedo generar patrones así súper interesantes y luego decirle con un copy to points, por ejemplo, un copy and transform, le digo esto que se vaya uno en X, por ejemplo, así, y ya me genero tantas copias como quiera. Esta especie de baldosas y luego copy to points de esto y le digo que me haga tantas copias, por ejemplo, ahora en uno, en Z. Me genero ya un patrón de un suelo. ¿Vale? Que podéis cambiar el tipo de suelo perfectamente desde los grados sobre todo. Esto es impresionantemente potente. ¿Vale? Esto ya lo podríamos juntar con esto y hacer una especie de suelo en nuestro terreno. Por ejemplo, una entradita que sea de baldosas o lo que nos dé la gana. A un merge. Lo mergeo. Vamos a ver cómo queda mi patrón de suelo. Vale, ya sería que tenga menos y ubicarlo donde a mí me da la gana. Por ejemplo, en vez de generar tantas copias, voy a decirle que genere pues 4 copias. Y aquí otras 4 copias. Aquí 3 copias. Vale.
Y ahora ya lo coloco donde me da la gana. Un transform. Y lo pongo donde me plazca. Si es muy grande, pues nada, toque la transformación, etc. De hecho, el patrón es muy grande. Para esta baldosas deberían ser más pequeñitas. Pero bueno, me vale para lo que quería mostrar, que lo importante es la técnica. Sí, esto no lo hice en la otra edición. Ahí lo tenéis. Tenemos una especie de entrada, una especie de baldosas. Un patrón mucho más arquitectónico. ¿Vale? Pues nada, bueno, son las 2. Voy a hacer, no sé si la otra vez no hice el puente. O sea, perdona, el pozo creo, sí, el pozo sí lo hice. Lo que no hice es el patrón de la plazoleta. Se puede hacer un segundo el patrón de la plazoleta también, que nos da tiempo. Luego ya os dejo para preguntas. Voy a hacer un circle para hacer ese patrón que tengo aquí. Fijaos, el del pozo sí que le hice, que no hice es el patrón de la plazoleta. Vamos a hacer también, que además utiliza otras técnicas distintas. Creo que este. Ya no son las maderas. Bueno, aquí lo veis en el final. Ahí está, este está el pozo, que eso es lo mismo que las tablas del puente, exactamente lo mismo. Y aquí tenemos esta especie de plazoleta. Vamos a hacer esa especie de plazoleta. Aquí estoy bastante descontento con esta versión de Houdini. Me está dando bastante por saco, pero bueno. Espero que se solucione. Vale, entonces voy a partir de un círculo. Como digo, tengo este círculo. Voy a ponerlo en el eje ZX y Z. No, ZX. Vale, ya tengo mi circulito. Y lo que voy a hacer es generarme un polígono en modo polígono y ZX plane, perfecto. Y las divisiones lo voy a subir bastante. Así. Y voy a extruirlo. Polyextrude. Lo extruyo en vez de hacia arriba con un inset. Cuando haces un inset hacia afuera y le desmarcas el output front, solo te quedas con la parte de fuera de ese círculo. Y ahí ya puedo generar, aquí, ya puedo generar distintos bordes alrededor de mi plaza principal. Lo que voy a hacer después es, con un facet, el node facet me permite que cada una de estas piezas que yo veo, flight white shader, cada una de estas primitivas sean individuales. Puedo marcarle aquí el unique points y lo que hace estas primitivas ya no están unidas. Ahora mismo están separadas. Aunque yo las vea juntas, al marcar unique points, cada uno de estos puntos es único y ya puedo empezar a manipularlos por separado. ¿Cómo? Por ejemplo, con un nodo primitive. El nodo primitive, ahora que yo le he metido un facet, me permite escalar cada primitiva por separado. Lo marco, do transform y aquí puedo hacer cada primitiva más pequeña. Fijaos, tengo ese patrón. Si yo quito el facet, no me permite escalarlas por separado. Si lo marco, me permite, al marcar el unique points, hace que cada punto no esté unido a los puntos de las primitivas adyacentes y me permite escalar cada primitiva por separado. Esto es muy potente. Voy a ponerle, para dar un aspecto un poco más orgánico, no tan recto, bueno, lo voy a hacer después eso, ya podría subdividir esto, haciendo subdivide, para dar más geometría. Fijaos, el subdivide, cuando le pones un depth de 1, cada polígono lo divide en 4. Si le pones 2, cada polígono lo divide en 8. Bueno, o sea, lo que es subdivide la geometría proporcionalmente. Y si pones 3, pues serían ya 16. Y esto le hago un polyextrude. Extrude, extrude, polyextrude. Y para generar mis rocas. Polyextrude, extrude hacia arriba. Así, por ejemplo. Output back para generar la parte de abajo. Y ya podría meterle también un subdivide. Subdivide. Y esto lo que hace es me suaviza esto muchísimo. Me da ya ese aspecto orgánico. Para romper esa organicidad le puedo meter un mountain, que al fin y al cabo es como lo que nosotros hemos hecho con bobs, de meterle un point bob, fijaos, está súper agresivo, pero si yo disminuyo la frecuencia para empezar y el element size, ¿vale? Que está muy, muy grande, voy a bajarlo bastante, element size, y la geometría de esto sigue siendo súper potente. ¿Vale? Ahora ya rompo ese patrón orgánico, o sea, ese patrón que era menos orgánico y ya me genera esta especie de piedras. Puedo extruir menos para que no sean tan anchas, ¿vale? Ahí, por ejemplo. Un poquito más. Y puedo, para que no sean perfectamente cuadradas, puedo variar la distribución de los puntos. ¿Cómo puedo hacer eso? Una vez que tenía yo aquí las líneas, aquí, puedo meterle un nodo jitter. El nodo jitter me permite aplicar como un noise en los puntos. Fijaos, lo que me hace es me los desordena. Yo le puedo decir que en el eje Y no lo haga, así solo lo hace en el X y Z, y la escala de desorden que no sea tan grande, ¿vale? Entonces me los desordena, y ahora sí,
Ahora sí, ¿veis? Me da ese patrón más raro, ya no son todos iguales, ya cada piedra es distinta. Y le termino pasando esto. Y ya funciona. Perfecto. Esto mismo se puede utilizar tal cual. Si yo ahora cojo, en vez de la parte, cuando yo he hecho aquí el polistrut y me he quedado con la parte de dentro, si yo cojo mi círculo tal cual y lo divido, hago un divide, el divide tiene un modo que es convex polygons, que me hace esto, pero luego tiene un modo que es Brigger polygons, que me genera cuadraditos de distancia, en este caso está 1 de 1 a 1. Si yo bajo esto, me crea cuadrados de esa distancia, de 0,2 cada cuadradito. Puedo utilizar esto también con toda esta, fijaos lo procedural que es esto, puede copiarlo exactamente, pegarlo y al ponerlo me hace todas las operaciones que yo he hecho. Esto, fíjate, fijaos lo que se llega a rayar este... Ah, vale, no, que es que el... no, en este caso no es que se esté rayando, es que estoy destruyendo... Este no, este me sobra. Vale, fácil. Digo, joder, yo creía que estaba rayando otra vez. Vale. Primitive, point jitter, lo mismo. Subdivide, lo mismo. Polystrut, estoy arriba, subdivide y mountain. El número de piedras internas, podemos escoger ya todo esto. Merge, mergearlo y tenemos ya esa plazoleta. El número de piezas internas lo marcamos desde el divide. Cuanto más grande sea este número, menos pieza voy a tener. Una plazoleta. Ya tengo la parte externa con las rocas, que también lo controlo con el número de divisiones que tenemos aquí. Cuenta más, fijaos. También todo procedural. Esa especie de roquitas. ¿Vale? Y ya podría también colocarlo con el resto de la escena, con el transform. Transform. Aquí y lo marqué. Tendría que colocarle eso donde me interesase. Subo. Aquí está puesto. Vale. Luego ya si queremos empezar a meter más detalle a esto, podemos añadir un arbolito. Vamos a añadir un arbolito. El arbolito del propio Houdini tiene una... Esto podríamos hacerla más pequeña, ¿vale? Esto ya a gusto del consumidor. ¿Cómo puedo crear un árbol? Tenemos un propio nodo que nos da Houdini, que es el Tree Labs Quick Basic Tree, que nos permite hacer un montón de cosas. Le pasas una línea, line, y esto ya te genera, solo con la línea te genera un árbol súper potente, ¿vale? Luego ya aparte tengo mi propia tool que me genera árboles, pero esta, voy a aumentar la length, por ejemplo 5, y mirad, ya te genera él un arbolito con un montón de controles. El Quick Shape puedes controlar el número de generaciones, es decir, de ramas, la resolución de las ramas, si quieres hojas o no quieres hojas. Prune ratio es cuántas hojas cortas, ¿vale? Es como hacer un podado de las hojas, para que haya más o para que haya menos. Controlar absolutamente todos los valores de distorsión del árbol. O sea que es súper potente para generar árboles para videojuegos o para un environment que os hagáis directamente. Y ya lo podríamos colocar también en nuestra escena. Vamos. Pongo y al match. Perfecto. Ya sería ahí. Transform. Y lo pongo. Este transform no es uno que yo pongo aquí. Transform. Y lo coloco por ahí. Muy grande el árbol, pero bueno, no voy a ponerme a tuiquear ahora, pues si no, me tiro punta. Vale. Ahí. Y lo subiría. Pedazo de árbol al final he hecho. Vale, ya podría añadir aquí, podría añadir aquí una cámara, esta está más grande. Control, y le doy a la cámara, ya me queda la cámara, y desde aquí bloqueo y puedo colocar la cámara donde a mí me dé la gana. Por ejemplo, a una perspectiva que me guste. Sí, el árbol ha quedado bastante grande al final, pero ya cuando lo tenga, quito el candado y ya tengo mi environment. Esta vez le hemos añadido el suelo procedural, el terreno, muchísimas maneras de gestionar el terreno. Mucho más potente que lo que hice en la otra clase. Un poquito más complicado, así que al final no he metido lo de las máscaras ya porque creo que se va a hacer muy duro, pero bueno, hay de hecho os lo voy a enseñar, creo que no lo tengo así. Os lo voy a enseñar aunque no lo hayamos hecho. Aquí cuando generamos el terreno, fijaos, después de lo que nosotros hicimos, que es generar este río, le puedo cambiar el input como hemos hecho, y luego aparte, yo lo que he hecho es crear una máscara para que solo afecte el siguiente noise que voy a poner a la zona plana, ¿vale? Fijaos, yo lo muestro esto, la zona blanca es la de aquí, la zona negra es la del río.
Esto nada, simplemente cogiendo las normales que apuntan hacia arriba y las normales que no apuntan hacia arriba. Todas las normales que apuntan hacia arriba las pongo blancas. Entonces ya tengo una máscara y esa máscara la puedo utilizar en un point board, cogiendo el color, puedo coger esa máscara y hacer lo mismo que hemos hecho. No cambia nada y ya lo aplico. Y ya tengo también deformado con un noise el terreno. Y así no se me queda plano, que es ahora en el terreno se queda plano. Lo único difícil realmente era esta parte, no difícil, sino lo único que es un poco más complicado es esta parte, que es donde coges las normales, les das la vuelta, las inviertes para que tengas esa máscara. Y esa máscara la puedes juntar desde aquí, ¿veis? Y genera qué parte tiene noise, qué parte no tiene noise. Eso es súper, súper potente, ¿vale? También, entre todo jugando con máscaras, jugando con noise. Al final tienes un control absoluto del environment. Al final todo lo que hemos hecho. ¿Vale? Complicado en algunas partes y conflictivo en otras zonas, en otras partes por la versión. Me imagino que será, tengo que mirarlo, pero hay cosas que no han funcionado bien. Vale, pues con esto, si queréis, ya damos paso a las preguntas, para que tengáis tiempo, 20 minutillos para hacer preguntas. No sé si habrá preguntillas. Bueno, sí, te voy dejando por aquí las preguntas. Vale, ok. Vale, voy con la primera. ¿Se podría copiar las columnas a los puntos y orientarlos según las normales de la línea para no utilizar los transform y hacerlos más procedurales? Vale, a ver que la leo también. ¿Dónde está? ¿Os recordamos? Aquí, se podría copiar las columnas a los puntos y orientarlos según las normales de la línea para no usar la transform y hacerla más funcional. Sí, por supuesto. O sea, de hecho, las cosas normalmente no. Yo me atrevería a decir que siempre. O sea, tú cuando utilices cuando creas algo procedural, los transform lo vas a utilizar poco. O sea, realmente aquí los transform yo los utilizo pues porque no me da tiempo muchas veces hacer en este tiempo que tenemos hacer las cosas totalmente procedurales. Pero cuando tú orientas lo que sea, normalmente utilizas las normales. En este caso dices, se podría copiar las columnas a los puntos y orientarlos según las normales de la línea para no usar los transform. Sí, perfectamente. O sea, si nos vamos a las columnas, en este caso, bueno, las columnas no necesitan orientarse. ¿Te refieres a para que siempre miren al puente? Puedes hacer que miren siempre al puente, por supuesto, esas columnas. Lo puedes hacer simplemente, como tú dices, generando una normal. Si me voy a mis puntos de distanciación que están por, a ver, ¿dónde está mi columna? Puente. ¿Dónde están ¿Será esta? No. ¿Dónde están? ¿Esta será? Sí, creo que son estas las columnas. Vale. Cuando haces si pones un copy to points, efectivamente lo hace más procedural. Puedes poner unos puntos en los extremos del puente o hacer lo que te dé la gana. ¿Cómo lo podrías hacer? Por ejemplo, mira, una manera de hacerlo. Vamos a coger el puente. ¿Qué es este? Vale. A ver. El puente. Vale, que luego está transformada. Y luego lo pongo aquí. Vale. Podrías coger el puente y, por ejemplo, coger ese mismo puente y hacer un scatter de puntos, cogiendo, por ejemplo, creándote una grid que sea de las dimensiones del puente, ¿vale? Te puedes crear una grid que sea de las dimensiones del puente y solo coger los puntos de los extremos de este puente. Es decir, si tú tienes este puente, mide, ¿cómo puedes coger las dimensiones de ese puente? Si tú tienes aquí el puente, vamos a coger las dimensiones desde aquí, que está en el centro, ¿vale? Puedes hacer una grid de esas dimensiones. ¿Cómo? En el tamaño de esta grid le pones que en el eje X coja las dimensiones de este puente en X. ¿Cómo haces eso? Cogiendo el pbox, lees ese for each n, for each n, desde aquí, esto lo está diciendo desde dónde tiene que leer la información, y desde aquí, bbox, le dices que te lea el d barra baja x size. X size. Y ya tiene el tamaño de mi puente. Y desde aquí, tú en esta grid la haces de 2×2 y luego por otro lado coges también las dimensiones en Z. Y ya tiene las mismas dimensiones que mi puente. También sería ubicarlo en el centro de podéis extraer el centro de esto y ubicar aquí el puente, ¿vale? Esto sería, de hecho, podría escoger directamente el puente. O sea, voy a hacer lo siguiente. Lo voy a poner donde estaba. Y puedes poner, de hecho, la manera de trabajar correcta sería poner esto en el centro, hacer todo esto y luego ya transformar todo a la vez. Colocas esto al centro, ¿vale? Y aquí le pones $$ y min para que siempre esté sobre la grid. Eso ya lo pones sobre la grid. Y aquí tienes tu grid. Y ya puedes coger las columnas y hacer un copy to points. Y coges tu columna que está generada hemos dicho que estaba aquí,
columna, es esta creo. Esa es la columna, vale. Antes de hacer el mirror, aquí, esa columna y la pones en el copy points y la instancia es nuestra. La orientas ¿cómo? Como las normales, como tú bien has dicho. Coges un Wrangle y orientas las normales ¿hacia dónde quieres que se instancien? Hacia arriba. Entonces le pones un Wrangle, arroba, n es igual y seteas unas normales hacia arriba. 0, 1, 0. Y estas, para que te coja esa normal y la lea en condiciones, tienes que decirle estas columnas, para que se instancien en esa dirección, la estoy cogiendo desde aquí, tienes que orientarla siempre en la instancia a Z. ¿Vale? O sea, coges aquí la instancia, transform, la orientas a Z, hacia el eje Z aquí, tumbada hacia Z, 90. Y eso ya automáticamente cuando tú la orientas en la dirección de Z, te coge la dirección de las normales. Ahí lo tienes. Y ya tienes, si varía fíjate, aquí tienes tu puente, lo voy a mergear todo para que lo veas. Ya tienes todo, pero da igual que varíe tu puente. Si yo este puente ahora le hago más grande por cualquier motivo, oye, pues es que el puente quiero que sea 8. Se adapta, vale, en este caso, ¿por qué no se ha adaptado? Porque estáis tirando, a ver. Ah, vale, porque la línea no está en el centro, ¿no? A ver. No, no está en el centro la línea. No le he creado en el centro. Vale, habría que ubicarla en el centro para que fuese directo. Copy para meter. Paste reference. Está cargando. Todo lo que está tardando. Partido por los dos. No me gusta nada esta versión de Houdini. Va súper lenta. Da muchísimos problemas. Vale, no sé si ahora ya lo he ubicado en su sitio. A ver si está centrada. Creo que está centrada. Si está centrada debería funcionar ahora. A ver. Vale. Sí, pero bueno, ahora se ha quedado. Que está centrado. No termina de centrarse. Eso es porque la grid. A ver. Mis columnas sí que están en el centro, correcto. A ver dónde ha acabado aquí el transform. Es que esto no está centrado. Ah, vale, vale, joder. Es que mirad, esto es por no hacer las cosas procedurales. Aquí lo estoy moviendo, ¿vale? Intentar siempre no utilizar esto hardcodeado. Para que esto siempre esté en el centro, después de creado, ponéis aquí menos $CEX y aquí menos $CEI, o sea, $CEZ, y ya lo va a colocar siempre en el centro de la grid. Ahora sí que estaría. Debería colocarlo en el centro, XEdit, ¿vale? Ya parece que sí está en el centro. Ahí está, perfecto. ¿Vale? Ahora me he pasado la anchura. Podría hacer esto menos ancho. La anchura de las tablas las medíamos con este mirror. Aquí lo podríamos hacer más pequeñito esto. No sé qué valores le he dado. Voy a darle valor de 4. A ver qué pasa. Pues solo para ver que se adapte. Ahí está. Como ves, siempre va a seguir. Da igual donde esté tu puente. Que siempre, como es ya todo procedural, porque tú la distancia, el tamaño de tu grid va a ser siempre el tamaño de tu puente. Le puedes dar incluso un offset. La orientación la tienes controlada con las normales. Puedes incluso, como tú dices, cambiar la orientación de las normales para que se oriente en distintas dimensiones. Y con eso ya tendrías todo. La separación de las líneas con este transform es lo que va a medir el ancho. Voy a hacerle, por ejemplo, menos 0.2. Este es el ancho. Ahí, incluso menos, 0.05. El puente ya sea esas dimensiones. Y va ajustándose perfectamente. Número de tablas, da igual. Lo que hagas es que las columnas se van a ajustar. ¿Vale? No sé si, bueno, fíjate, al final hemos hecho que sea siempre procedural las columnas. ¿Más preguntillas? Sí, Charlie dice, bueno, ya la leo yo. Dice, ¿estos métodos para modelar entornos más o menos representativos de lo que se usaría en la industria del cine? Sí. Sin duda alguna, sí. O sea, a ver, cuando tú modelas algo de manera procedural, normalmente no van a ser hero assets, es decir, no van a ser assets que estén en primer plano de la escena. Pero para generar environments, para videojuegos súper potente,
porque te ahorras tiempo y sobre todo tiempo. Te puedes generar un sistema de que te genere un environment en un solo momento, ¿vale? Os puedo, ahora si queréis mostrar algún ejemplo, pero sin duda alguna es totalmente representativo de lo que utilizarías en cine o videojuegos. O sea, y lo que se utilizaría, no, lo que se utiliza, sin duda alguna. Sí, sí, sí. De hecho, te puedo mirar algún ejemplo, por ejemplo. No sé si tengo en Vimeo algún... Mira, por ejemplo, esto es un entorno procedural generado desde una curva en Houdini. Genera una curva y la curva te pinta un environment. Y es totalmente procedural. Cuando tú pintas la curva te va a generar el environment. Y es totalmente jugable. Esto está hecho todo generado en Houdini. O sea, sí, es totalmente representativo y se utiliza muchísimo. O sea, eso es puedes ver un ejemplo de todo lo que he usado, se puede utilizar perfectamente en producción. No hay nada que sea algo de casa, sino es totalmente técnicas de producción. ¿Sí? ¿Cuánto trabajo hay en España a nivel mundial de artista de Houdini? ¿Puedes usar casi exclusivamente Houdini o es necesario combinar con otros programas de unidades en un entorno profesional? Bueno, a ver, yo por ejemplo estoy muy especializado en Houdini. Desde hace un par de años o 3 años empecé a dar mucha calle en Unreal, pero mi software principal siempre ha sido Houdini. Entonces no te creas que utilizo otro software. La verdad es que casi siempre utilizo Houdini y Unreal. Entonces, ¿se puede trabajar exclusivamente con Houdini? Sí. Si eres bueno con Houdini, ¡buah! Sin duda alguna. Sin duda alguna. Puedes tener trabajo. Si eres un artista bueno de Houdini, vas a tener trabajo seguro. Trabajo en el mundo hay una barbaridad para artistas de Houdini. Solo tienes que ser bueno y darle mucha calle, más que nada. Distintos trabajos, ahora cada vez más. O sea, Houdini, presencia en trabajos donde se utiliza Houdini cada vez más, porque Houdini, ten en cuenta que es un software que nació destinado a efectos visuales, pero fue evolucionando y se ha metido en todas las industrias. Ahora se utiliza para lighting, ya, se utiliza para scene assembly, se utiliza para generación procedural de environments en cine y en videojuegos. Es que se está comiendo, o sea, no se está comiendo todo porque modelando todavía no es un software que para modelar sea muy bueno, pero para lo demás es que en todo, o sea, Houdini es un software que yo creo que ya no hablando del futuro, yo creo que es un software que tendría que estar ya en todos los pipelines de todos los estudios del mundo que se dediquen a videojuegos y cine. De hecho, sí lo estará probablemente. O sea, ya están muchos, pero va a estar en la mayoría. Y si eres bueno usando Houdini, es que no te va no te va a faltar trabajo. Hombre, si lo comparas con otro software mejor, con Maya, con Unreal ahora, o con otros software que son estándar de la industria también, pues mejor. Pero si te centras en Houdini, yo en mi día a día en cine utilizaba Houdini solo y Maya para llevar las cosas. Y en videojuegos utilizo Houdini y Unreal, ambos. Pero sí, o sea, sin duda alguna, Houdini tiene presencia en muchísimos campos. Muchísimos. A día de hoy ya, ¿eh? No estamos hablando del futuro. Súper, súper interesante. Gracias, Dani. Alegría verte por aquí. Nada. ¿Alguna preguntilla más? No sé si ha sido... Mis clases nunca, o sea, mis masterclass nunca son muy sencillas de ver, pero bueno, sé que hay veces que son un poquito duras, pero bueno, he intentado hacerlo lo más asequible posible y me ha dado mucha guerra esta versión de Houdini, que lo sepáis. Me ha dado mucha guerra lo primero porque ha dado un bug ahí súper raro que no debería dar y luego por otro lado él te invierte cuando haces el skill, cosa que no hace otras versiones. Es un poco raro, pero bueno, ya miraré a ver qué. Gracias a vosotros, un placer. Si tenéis alguna pregunta más, tenemos. Si vienes algún día a crear efectos abstractos tipo Simon Homedal Panoply, pues mira, te digo, me encanta Simon Homedal. He trabajado con efectos abstractos, o sea, he hecho efectos abstractos bastante, me gusta, es una cosa que me gusta bastante. Y también te digo, llegar al nivel de Simon, a ver, se puede hacer algo de abstracto, sí, o sea, se puede hacer algo de abstracto, pero llegar al nivel de Simon Homedal es lo que decíamos, tienes que trabajar mucho, ¿eh? Ese tío es un auténtico fenómeno. Pero sí. A ver, ¿te puedo hacer alguna masterclass de abstracto? Sí, sin duda alguna. Puedo hacer alguna masterclass de abstracto, sí. A ver, pues esto te lo contigo, si no... A ti no te ha dado error, ya te digo, sí, ya te digo que no es cuestión de que esté mal, nada. O sea, si yo he copiado el setup, si no he hecho nada, o sea, estaba todo bien. Entonces, a el que lo haya seguido en casa y lo haya podido hacer, habrá visto que no le ha dado error. A mí, sorprendentemente, esta versión 5.9.6 me está dando un mogollón de errores. Creo que es la primera vez que la utilizo porque la he instalado creo que ayer. Así que es por eso. Te daba error por el Mets. ¿Qué decías, Chal?
Ah, vale, pero que te gustaría. Sí, sí. Me parece buena idea. Vale, pues mira, me lo apunto. Me lo apunto, Charlie, y estate pendiente porque la próxima Masterclass que dé va a ser de abstracto. Me gusta mucho, ¿vale? Y tengo cosillas hechas con abstracto, o sea que sí es un campo. Se utiliza mucho el procedural también para eso. Aparte de otras cosas que utiliza Simon Homer, tengo el placer de conocerle en persona y haber estado charlando con él. Y bueno, estuvimos juntos en Londres en un evento y el tío es un auténtico fenómeno, pero muy, 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 muy bueno. Y lo que hace es bestial. Entonces, hombre, no, a ese nivel no se puede hacer una masterclass, pero sí una masterclass que te guste de abstracto, yo creo que podemos hacer perfectamente. Manejando técnicas de modelado procedural y manejando Houdini bien, pues hacer muchas cosas abstractas. O sea que cuenta con ello. No se me había ocurrido hacerlo de eso, pero lo vamos a hacer. Estate pendiente, Charlie. Te quiero ver en la siguiente, ¿eh? No me falles. ¿Más alguna preguntilla, chicos? Tenemos todavía 5 minutillos, si queréis. Gracias. Ahí te veré entonces. Si tenéis alguna preguntilla más, no sé si luego desde la organización os quieren decir algo. 5 minutillos, si no, todavía estoy aquí. Nada, a ti, Elena. Muchas gracias. Yo creo que por el chat está todo bien. De todas formas, Vale. si tenéis cualquier pregunta, podéis escribir a Voxel Sí. un correo y os las respondemos. Las cosas también están grabadas, así que las podéis pedir en la página web. Si os queda alguna duda, queréis repasar algo. Sí, de hecho, la anterior clase que complementa esta, que hice más cosas que hice en esta, de hecho no ha sido igual, ha sido bastante distinto, podéis verla, pues si la sube. Sí, voy a dejaros por aquí, si queréis os comparto el link Gracias, Víctor. a las otras clases. Un segundito. Vale, sí, podéis pedirlas en la página web. Aquí. Bueno, si las pedís, complementáis esta clase con la anterior, que van juntas. Esta es un poquito más avanzada, ¿vale? Pero bueno. Genial, pues muchísimas gracias por la masterclass, muchísimas gracias por venir. Nada, a vosotros. Y nada, que paséis un buen fin de semana. Igualmente. Dejamos aquí. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Hasta hasta luego. Chao, luego. chao. Chao, hasta Adiós. luego.